José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno y uno de los mediadores que ha elegido no se sabe quién para intentar mediar en el conflicto que se está viviendo en Venezuela, con esa dictadura chavista que en este caso lidera Nicolás Maduro. Saben que va recurrentemente a Venezuela y se reúne con los líderes políticos y con parte de la oposición, no con todos ellos. Bueno, ayer le preguntaron, después de ese golpe de Estado que dio el Tribunal Supremo, orquestado o dirigido por Maduro, disolviendo, digamos, o quitando los poderes a la Asamblea Nacional, que por cierto ya, digamos, le han restituido los poderes a la Asamblea Nacional, enseguida hablaremos de ello, pero ayer le preguntaban en La Sexta a José Luis Rodríguez Zapatero sobre si Leopoldo López, la persona que acaban de ver en sus pantallas, era un preso político, a lo que él se negó o no quiso verbalizar ese apellido, lo de preso político. Dijo, es un preso, pero es político, es un preso. Y luego también le preguntaban sobre otro líder opositor, en este caso el señor Capriles, que, digamos, fue crítico con la labor mediadora que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero. Y fíjense el temperamento de Zapatero al responder a Capriles. Lo vemos. Leopoldo López no ha salido de la prisión. Le pregunto primero, ¿es un preso político? Esta misma pregunta se la hemos hecho a Garzón, de Izquierda Unida, y a Pablo Iglesias, de Podemos. ¿Usted cree que es un preso político? Bueno, es un preso que yo creo que debe de salir de la cárcel. ¿Es un preso político? Es un preso. Esa es una entre cuatro partes que son la oposición. Presidente, una de las partes. Ahí podría hablar el líder de Un Nuevo Tiempo y otros líderes políticos de la oposición, con los que, por cierto, llevo todos estos días y noches hablando intensamente. Pero cuando yo hago esa declaración, pidiendo prudencia y paciencia, tengo los datos suficientes para saber que la decisión del Tribunal Supremo, que se considera como un golpe, así se iba a rectificar, que era muy probable. Y por eso pido paciencia y prudencia. Pide paciencia. Bueno, ya le digo, ahora enseguida recuperaremos el corte del señor Capriles, uno de los líderes opositores, donde criticaba de una manera muy contundente la labor de mediación que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela? Porque ya les digo que la pobreza es extrema, no lo digo yo, lo van a ver ustedes, lo van a ver en las imágenes. Hay falta de abastecimiento de medicinas, de alimentos, hay peleas en la calle, incluso los policías entran en determinados lugares para también abastecerse de alguna familia, porque al final los policías, por mucho que estén al dictado del chavismo, tienen familias. Vean la situación dramática y en la que nuestro expresidente está mediando. Los datos son aterradores. Graves emergencias como la alimentaria y la de inseguridad, o el incremento de infecciones que podrían prevenirse, pero que no es posible dada la escasez de medicamentos. Estas son algunas de las realidades que para muchos hoy en día representan a Venezuela. Personas que rebuscan en la basura para poder comer y niños en edad escolar que cometen actos devastadores de violencia. La inmigración de muchos jóvenes al exterior, desesperanzados y escépticos frente a la imposibilidad de cumplir sus aspiraciones de futuro en su propio país. A todo esto hay que sumarle el radical empobrecimiento de los trabajadores venezolanos, a los que, según el propio Maduro, se estaba salvando de la ruina al conseguir el pasado mes de enero una subida del salario mínimo de un 50%, hasta situarlo en 40.600 bolívares. Una cantidad que, por lo aparatoso de sus dígitos, traducida a euros, ronda los 27 euros al mes. Una angustia e impotencia que, pese a trabajar sin descanso, el producto de ese gran esfuerzo hace que no sea suficiente para ni siquiera sobrevivir. La sociedad venezolana también está siendo víctima de una inflación galopante que aumenta de manera imparable frente a las medidas monetarias de Maduro. Esto ha hecho que la impresionante subida del salario mínimo se vea eclipsada por la todavía mayor subida del precio de los productos básicos. Además, la revolución chavista dice impulsar el socialismo del siglo XXI y se muestra ante el mundo como el gran defensor de la sanidad pública. Pero, ¿cuál es la realidad? Sus políticas públicas en materia de salud han llevado al país a un escenario similar al enfrentado a principios del siglo XX. Y la tasa de mortalidad infantil prácticamente ha dejado de mejorar en los últimos 10 años, con el agravante de que en los últimos 18 años la mortalidad materna ha aumentado un 40% en el país. Esto significa que hoy una mujer embarazada que no tenga control prenatal, que es la mitad de la población en Venezuela, tiene un incremento en el riesgo de morir mucho mayor de lo que tenía a finales del siglo pasado.
Bueno, esta es la realidad de Venezuela y en los próximos minutos van a ver imágenes, que es lo que yo les anunciaba antes de este informe, de la realidad que se está viviendo. Imágenes muy crudas, muy duras, cómo los venezolanos se pelean entre ellos, cómo asaltan los supermercados, cómo hay una violencia entre ellos por la supervivencia, cómo se quejan ante las cámaras en cuanto alguien les da la opinión de hablar de que no tienen ni para pañales, ni para medicinas, no tienen evidentemente tampoco... Hay lugares donde hay escasez de agua. Bueno, y ante todo esto, no sé si tenemos ya alguna conexión con Venezuela, que me gustaría poder hablar, pero ¿qué les parece un primer titular de lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, de su labor como mediador, de que no califique a Leopoldo López como un preso político? ¿A qué está jugando el expresidente? Yo, sinceramente, y lo voy a decir de forma muy cruda, yo creo que es el tonto útil del régimen. Lo han utilizado como supuesto mediador para intentar legitimarse. Él ha caído en esa trampa y ahora tiene que justificarla de alguna manera. Todos los organismos internacionales, todas las democracias occidentales coinciden en que lo que se vive allí pues es una pseudodemocracia en que hay decenas de presos políticos encabezados por Leopoldo López, que es el más mediático, pero hay muchos más. Y llega Zapatero y dice que es un preso, pero no es un preso político. Bueno, me parece verdaderamente vergonzoso que un expresidente de España sea capaz de decir lo que ha dicho él. Y luego, claro, cuando la oposición, él dice parte de la oposición, no, la oposición en general está indignada con el papel que ha hecho Zapatero, porque es eso, ha sido un papel que ha caído en la trampa que le ha tendido Maduro para legitimar precisamente al régimen y darle, bueno, pues si hace falta un mediador es que hay dos partes que son iguales, que las dos son legítimas y que están en una disputa. No, señor, aquí hay unos que están sufriendo la tiranía de este señor, de este régimen, y otros que son los tiranos. Ya, pero si vas y el que no quiera verlo, ¿sabes? No, pero eso está claro, pero eso ya lo han dicho. Ese ha sido el tonto útil que ha caído en esa trampa. Y ahora González, se niega a decir que el expresidente Aznar y tal, todos. Zapatero ha hecho la labor de intermediario, entonces tienes que ser un poco equidistante. Ese es su problema, que ha tenido pero bueno, nadie le obliga a ser intermediario. Se ha ofrecido y le han aceptado las partes, al menos la parte oficial. Ha sido utilizado, vuelvo a decirlo, de tonto útil del régimen. Lo que pasa ahí es que es gravísimo. Y no entiendo por qué no hay una revolución real. Y la clave está en los militares. O sea, Maduro está en el poder porque los militares le apoyan. Pero el problema que tienen los militares venezolanos, la mitad, es que están dedicados al narcotráfico. Son narcomilitares. Y por eso les interesa todavía seguir con este rollo, con esta sociedad destrozada, arruinada en todos los sentidos. Y la clave está en eso, que la gangrena está en los militares vinculados al narcotráfico y por eso no reaccionan. Porque si no, si fuera un cuerpo militar, en fin, en orden y con la cabeza clara, esto no lo permiten. No permiten estas tonterías que están pasando, ni esta pobreza, ni esta miseria. Lo que pasa es que ellos están manchados por el narcotráfico. Por un segundo, perdona, Cristiano, vámonos en directo hasta Caracas, Venezuela. Está ahí Eduardo Méndez, que es periodista, residente en esta ciudad venezolana. Señor Méndez, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Un placer tenerle con nosotros. Vamos a ver, someramente, cuéntenos, ¿cuál es la situación real del país? Porque hemos visto en un informe la situación de extrema pobreza. Enseguida hablaremos de lo que es la política pura y dura de ese golpe de Estado que se dio la semana pasada. Pero cuéntenos el día a día en las calles. Usted cuando sale en las calles, el abastecimiento, ¿cuál es la situación real de los venezolanos que quieren simplemente vivir, no tener grandes lujos, vivir? Sin duda alguna. Mira, la situación en Venezuela es bastante crítica. Nosotros estamos atravesando una crisis política, económica y social muy profunda. Y hemos visto, yo creo que lo más fuerte es ver en el día a día que mucha gente sufre constantemente por esta crisis que te comento. Realmente, simplemente para darles una referencia, cuando salgo de mi casa todos los días, al camino a mi trabajo, a mi oficina, está aproximadamente a unos 15, 16 minutos, incluyendo que haya atascos importantes, porque vivo muy cerca. En ese camino yo veo, hay 3 supermercados, y en los 3 supermercados hay largas filas de personas que, como si estuviesen jugando la lotería, esperan tener alimento, acceder a bienes de
de primera necesidad a precios bajos. ¿Cuál es la realidad? Que es que no hay productos, que es que no se da solo para unos pocos. ¿El desabastecimiento es real más allá de la imagen que ve usted? Absolutamente. El desabastecimiento es real y para que tengan una referencia, aquí en Caracas generalmente la gente está en cierta forma un poco más beneficiada, pero en el interior del país hay gente que está profundamente afectada, hay gente muriendo de hambre, hay niños que mueren en los hospitales por falta de medicamentos y vemos constantemente cómo las víctimas de una crisis social y política en Venezuela están siendo víctimas incluso al punto de entregar la vida en la lucha que tienen en su cotidianidad. Eduardo, más cuestiones. El pueblo, porque aquí estamos hablando del pueblo, porque decía Roch, ¿por qué no hay una revolución real? ¿Cuál es la situación del pueblo de Venezuela por lo que puedas ver? Porque también vemos que de repente hay manifestaciones de chavistas o de gente que está con el régimen de Maduro y las calles se llenan. Es decir, si hay este desabastecimiento, esta pobreza, la gente se muere de hambre, no tiene ni medicinas ni para pañales, hay falta de agua en algunas regiones del país. El pueblo entonces debería estar 100% contra el régimen, pero ¿es así o no es así realmente? 85% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno en este momento, según todas las encuestadoras serias y responsables que hay en el país. 85%. Las personas que aparecen en televisión apoyando al gobierno son aquellas en las que hay actos convocados directamente por el presidente o por sus funcionarios, los otros funcionarios del régimen, que se presentan y con tomas cerradas de televisión quieren hacer creer, desde el punto de vista más propagandístico, que tienen un apoyo popular. Sin embargo, la primera prueba que podemos compartirles para demostrarles que en Venezuela la gente quiere un cambio es que el gobierno está cerrado a hacer una consulta popular. Ni siquiera para las regiones, ni siquiera las elecciones de gobernadores y alcaldes, el gobierno quiere hacerlas. Una última cuestión, señor Méndez. Vamos a ver, ¿qué le parece de la parte política? ¿Qué le parece, por ejemplo, la mediación que está llevando a cabo nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante los últimos meses, intentando mediar entre el régimen de Maduro con la oposición y, sobre todo, sus últimas declaraciones, donde ayer en una televisión española se negó a calificar a Leopoldo López como un preso político? Dijo que es un preso, que no debería estar en la cárcel, eso sí, pero dijo que es un preso, y después, con el golpe de la semana pasada en la Asamblea Nacional, dijo que pidió prudencia y calma. ¿Qué le parece la labor de Zapatero y sus palabras? Absolutamente parcializada hacia el lado del gobierno. Creo que en este caso no estamos hablando de un mediador, sino que estamos hablando de una parte de la ecuación que está muy plegada hacia los intereses del gobierno. Y de hecho, fíjense, quien en este momento defiende el diálogo político, no el diálogo como una forma que tenemos los venezolanos para destrabar la crisis económica, política y social que ocurre en el país, sino el diálogo político, el que busca lavarle la cara al gobierno venezolano, al régimen venezolano de Nicolás Maduro, que ya está completamente despegado de cualquier orden constitucional. Todo el que quiera defender esa lavada de imagen del gobierno definitivamente está parcializado hacia el régimen. Y el señor Zapatero, lamentablemente, más que fungir como un mediador y ver ambas partes y tratar de buscar una salida que no es otra más que la electoral, se ha puesto de parte del gobierno, manejando incluso la línea de comunicación que éste domina desde siempre. Bueno, Eduardo Méndez, ciudadano venezolano residente en Caracas, trabajador, no sé si por mucho tiempo, ¿no? Si va a seguir mucho tiempo en el país. En cualquier caso, le deseamos lo mejor y le agradecemos que haya atendido la llamada del Gato al Agua esta noche. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.
Hoy el Gobierno ha presentado los presupuestos generales del Estado y también se han hecho públicos los datos del paro relativos al mes de marzo, que han sido francamente buenos, habida cuenta de que la Semana Santa este año no ha caído en marzo, sino que va a ser en el próximo mes de abril. Y pese a ello, a ser una época estacional, los datos del paro, les digo, casi han bajado en 50.000 personas. La afiliación a la Seguridad Social también ha sido muy positiva. Cristina Ramos, buenas noches. Danos más detalles de los datos de empleo del INEM que hoy se han hecho públicos. Bueno, pues según los datos, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en marzo en 48.559 personas respecto al mes anterior, es decir, un 1,29% menos, con lo que la cifra total se reduce hasta 3.702.000 personas. Así, respecto a marzo del año pasado, el desempleo se ha reducido en casi 400.000 personas. Pero ojo, porque hay más datos positivos, porque este es el mayor descenso que se ha registrado en un mes de marzo desde el año 1996. En cuanto al número de contratos registrados durante el mes de marzo, ha sido de más de 1,7 millones, la cifra más alta para este mes en los últimos 21 años, según destaca el Ministerio de Empleo. De este total de contratos hay que tener en cuenta que los indefinidos suponen el 10,3%. Por sectores, el paro ha tenido la caída más baja en servicios, en un 1,57%, algo que se explica, entre otros motivos, por la preparación de la temporada turística de Semana Santa. También ha bajado el paro en construcción, un 2,44%, y en industria algo más de 1,5%. Por el contrario, el paro ha subido en agricultura, que aumenta un 0,75%. Finalmente, si lo analizamos por comunidades autónomas, el paro ha bajado en 16 de las 17 comunidades autónomas, donde más bajo ha sido en Andalucía, Madrid y Cataluña. La otra cara de la moneda la protagoniza, por el contrario, Canarias, donde sube el número de parados en 879 personas. Muchísimas gracias, Cristina. Profesor Pampellón, buenas noches de nuevo. Hablan desde el Gobierno de creación de empleo récord. No sé qué análisis o qué titulares puede usted sacarnos después de haber visto estos datos. Bueno, los cotizantes a la Seguridad Social, más de 160.000 en marzo, es la cifra más alta de empleo de la historia de la cotización a la Seguridad Social. O sea que estamos efectivamente en una economía que lleva ya 3 años generando empleo. Este año, según el Banco de España ha publicado ayer, pues se van a crear unos 500.000 puestos de trabajo. La economía va a crecer más de lo que está en los presupuestos, va a crecer un 2,8 según el Banco de España frente al 2,5, y eso significa que mantenemos esa senda de salida de la crisis y esa reducción del desempleo, que desde el año 13 pues ya va a 1,5 millones más de cotizantes a la Seguridad Social, lo cual significa que va a facilitar el pago de las pensiones. A su juicio, profesor, ya que habla a nivel global, ¿cree que es realista el objetivo del Gobierno de esa creación de 500.000 de puestos de trabajo hasta el año 2020? ¿Se va a poder cumplir esta promesa o esta previsión? Bueno, 500.000 este año, y que se llegue a los 20 millones en el 2020, pues eso es muy difícil de saber. Sabemos ya que este trimestre ha sido muy bueno, que la economía ha crecido un 0,8% frente al cuarto trimestre del año pasado, es decir, ha crecido más que el cuarto trimestre, que creció un 0,7%, y eso significa que ya el año de alguna manera está cerrado, porque con esta inercia de crecimiento y con el turismo que está llegando, los datos de hoy de crecimiento en los servicios, también por desgraciadamente el aumento del gasto público, del consumo público del 0,8% para este año, que en vez de descender sigue aumentando y lógicamente genera déficit. Un déficit que es el 3,1% que se ha presentado hoy en las Cortes, 3,1% del PIB, un déficit público que es el más alto de la Unión Europea. Por tanto, a mí me parece que el empleo sí va a seguir aumentando, pero en el año 18 todavía es muy pronto para pronosticar alguna información. Por cierto, que ahora estamos ya a las puertas de Semana Santa, entiendo que abril, porque Mariano Rajoy le han preguntado una valoración y ha dicho, ojo, que los datos de próximos meses van a ser incluso mejores. Entendemos ya que abril, por tanto, va a ser positivo en cuanto a los datos de creación de empleo o de destrucción de desempleo.
Bueno, siempre estos datos de empleo en España son estacionales, de manera que marzo, abril, mayo y junio son buenos meses, enero y febrero son malos, la encuesta de población activa siempre da el primer trimestre bastante malo y en cambio este segundo trimestre en el que ya estamos es el mejor dato siempre de la encuesta de población activa. O sea que este segundo trimestre, por razones estacionales, por razones de turismo, agricultura, la construcción, que está creciendo mucho. El año pasado la construcción creció un 2% y este año va a crecer un 4%, y eso es empleo en esta época del año en que el tiempo mejora. Una última cuestión respecto al paro, profesor Pampillón. ¿Qué le parece la calidad de los puestos de trabajo que se están creando? ¿Considera que, porque la oposición y los sindicatos, la verdad es que ya es muy manido el argumento, que podrían haber sido los datos que fueran, pero siempre hablan de la precariedad, de los pocos trabajos indefinidos? ¿Qué le parece este dato? ¿Le parece alarmante la precariedad de los puestos de trabajo que se crean o no? Hombre, sí, España es el país de la OCDE con más precariedad, con más trabajo temporal, con más contratos temporales, y lógicamente esto no es bueno para una economía porque genera incertidumbre. Ya hay suficientes incertidumbres en la economía mundial y aún así la economía mundial este año crece más que el año pasado, para que todavía la sociedad tenga que sufrir esta lacra de la temporalidad de los contratos de trabajo. Dicho esto, también hay que decir que están creciendo mucho las exportaciones y las exportaciones de servicios no turísticos, y ahí se está contratando mucha gente de alta cualificación, servicios no turísticos que están creciendo junto con las exportaciones de bienes. Este año pues va a crecer un 5% las exportaciones frente a un 4% el año pasado. O sea que a mí me parece que efectivamente que hay mucha temporalidad en la economía española. Bueno, profesor, si nos lo permite, vamos a hablar de los presupuestos. Hoy Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, los presentaba y así los definía, porque ha utilizado palabras que también ha empleado usted, como el déficit, el crecimiento, incluso añade otro. Son los presupuestos de la cohesión social. Le escuchamos, si le parece. Son los presupuestos que impulsan la creación de empleo, son los presupuestos que fortalecen la cohesión social en España, son los presupuestos que también miran hacia el crecimiento económico, lo refuerzan, y también la competitividad de la economía española, y son, como no puede ser de otra manera, presupuestos para reducir el déficit público. Profesor, sepamos un poco más de los presupuestos. Vamos a escuchar a Cristina Ramos, nuestra compañera, que nos ha preparado un informe. Cristina, cuéntanos presupuestos del año 2017, del que está en vigor, las líneas maestras de las cuentas públicas que ha presentado Montoro. Pues sí, el Gobierno ha presentado estos presupuestos con el objetivo de reforzar el crecimiento económico y cumplir con el objetivo del déficit del 3,1% del PIB para este año. Pero vemos ahora que contempla este proyecto una reducción de la dotación de los ministerios de un 6% en comparación con las cuentas de 2016. Entre las cifras más destacadas está la reducción en un 15% de la partida de empleo, el aumento del 8% en sanidad y la subida de un 32% en defensa. Una cifra que vale la pena aclarar, que incluye el pago de programas de compra de armamento. Otro dato que también nos ha llamado la atención es que los presupuestos contemplan para el año 2017 un ligero aumento de la cantidad destinada para los gastos de la Casa Real, su subvención que permanecía congelada desde el año 2014. Para el próximo año dispondrá de 7,82 millones de euros, una pequeña subida del 0,6%. Otro de los puntos que hay que destacar de este libro amarillo de los presupuestos es el préstamo de unos 10.000 millones de euros del Estado para afrontar el pago de las pensiones, una cantidad que vendrá de la emisión de deuda pública, un instrumento al que se recurre por primera vez para cubrir esta partida. Además, la cuantía final del préstamo que se realizará a la Seguridad Social dependerá de la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales. En este tema, el Gobierno ha incidido en señalar que seguirá tirando de la hucha de las pensiones, pero sin agotarla, es decir, que se usará algo, el fondo, pero no entero. En este punto hay que señalar que el fondo cuenta en estos momentos con 15.000 millones y de ahí el Ejecutivo prevé usar 7.300 durante este año, lo que dejaría la hucha de las pensiones
pensiones con otros 7.000 millones. Finalmente, la inversión por territorios que prevé realizar el Gobierno este año desciende a 12.867 millones de euros, un 2,8% menos, y afecta a todas las comunidades autónomas, excepto a Canarias, que sube mínimamente en 8 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha argumentado que el aumento de inversiones en Cataluña avanzará de forma más decisiva en los presupuestos del año 2018, que a estas alturas del ejercicio están prácticamente en desarrollo. La Comunidad de Cataluña le sigue en Madrid en inversiones en 2017 con el 11,7% del total, algo más de 1.000 millones de euros. Muchísimas gracias, Cristina. Profesor Pampillón, de las pensiones, si le parece, lo que ya se recoge aquí, que se está acabando la hucha de las pensiones, se va a pedir como esa especie de préstamo que se pagará con deuda pública. ¿Es alarmante el hecho de que para poder pagar las pensiones de este año se tenga que emitir deuda pública en nuestro país? Bueno, hay que emitir deuda pública porque siempre que hay déficit público hay que emitir deuda para financiar el déficit. Y desgraciadamente vamos teniendo déficit ya desde hace muchos años y la deuda sigue aumentando. Desgraciadamente estamos ya en el 100% del PIB y habría que hacer un esfuerzo para reducir el déficit público, también para solucionar el tema de las pensiones, para que no haya tanto déficit público y de esta manera hacer más solvente la economía española. Porque en el año 18 no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto vamos a crecer. Los tipos de interés están aumentando. Hoy mismo se han colocado bonos del Reino de España a tipos de interés más altos, en un contexto de tipos de interés mayores, porque el Banco Central Europeo terminará subiendo tipos, lógicamente la deuda pagará tipos más altos. Hay que solucionar el tema de las pensiones y hay que reducir el déficit público, porque desgraciadamente un crecimiento menor, este año va a ser mayor que el presupuestado, pero un crecimiento de la economía menor en el año 18 va a sufrir la recaudación y va a aumentar el gasto. Por eso habría que ser un poquito más atrevidos a la hora de, por parte del Congreso, ser más responsables para reducir el déficit de ese 3,1 que propone el Gobierno al 2,5. Bueno, profesor Pampillón, un par de cuestiones más. Dicen desde el Gobierno, el señor Montoro, que son los presupuestos de la cohesión social, los más sociales casi de la historia, ha dicho. Se destinan de cada 10 euros o de cada 100 euros que va a destinar este presupuesto, 55 euros son para el gasto social, entre lo que se incluía las pensiones. ¿Le parece que son también la mayor creación de empleo público, de oferta pública de los últimos años? ¿Le parece que son unos presupuestos de la cohesión social, como dice Montoro? Bueno, son de la cohesión social porque aumentan el empleo, porque este crecimiento impulsado por el mayor gasto público, pues lógicamente hace que la economía crezca más. Quizá sería mejor tener una economía que crezca un poquito menos, pero de forma más equilibrada y con menos déficit público. Más cohesión porque hay más empleo y ese es el problema número uno de la economía española, pero otros países prefieren crear menos empleo y tener unas cuentas más equilibradas que impidan que la deuda siga creciendo. O sea, que cohesión sí, porque aumenta el empleo, pero nada más. Profesor Pampillón, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Venga, tiempo de análisis, señores. ¿Qué les parecen las cuentas que se han presentado hoy? Hay que diferenciar entre las cuentas del Estado de verdad y la venta política de las cuentas. Bien. Son dos cosas distintas. Yo, de datos así por encima, la reducción del déficit, el Gobierno la saca fundamentalmente de un aumento de ingresos que dice esperar, que sencillamente es inverosímil. Es decir, si en 2016 creciendo un 3%, el Estado recaudó cerca de 7.000 millones más o menos de euros, para este año su previsión de ingresos supera los 14.000 millones de euros con un crecimiento que va a ser inferior al menos en medio punto. Entonces me gustaría saber de dónde lo va a sacar. Bueno, no me gustaría porque me temo que va a ser de donde siempre, es decir, de aquí, pero no tiene mucho sentido. Es con esa previsión perfectamente inverosímil de ingresos con lo que espera reducir el déficit fundamentalmente. Luego, es verdad que el gasto lo financiero crece poco, en torno a un 1,1% me parece, es decir, descontado el pago de intereses de deuda y tal, porque la deuda, por cierto, hay que pagarla.
O sea, es que la deuda genera intereses y no se paga económicamente en el dinero que has de pagar por intereses y se paga políticamente porque quien tiene tu deuda determina al final tu política económica, cosa que parece que se nos olvida y que es muy importante. El aumento de las pensiones, el gobierno lo puede presentar como un gran muestra de su preocupación social, pero sencillamente es impepinable, es decir, a la gente hay que pagarla y eso no depende del gobierno. Y en cuanto a las inversiones por comunidades autónomas, que a todo el mundo le ha hecho quejarse y tal, hay que decir que tiene un poco de truco y es el siguiente. Cuando tienes unos presupuestos, tienes el presupuesto stricto sensu y al final del año el presupuesto ejecutado. Bien, del año pasado tienes un no ejecutado de cerca del 40% en muchas partidas. De tal forma que si comparas lo que estos presupuestos contemplan con lo que realmente se ejecutó del presupuesto del año pasado en diferentes comunidades, todas ganan. Todas. Y particularmente Canarias, País Vasco y Cataluña, lo cual seguramente no es un azar. A mí, en definitiva, me parece lo siguiente. Creo que los problemas fundamentales que tiene España, que son, lo hemos visto cuando veíamos el paro, un modelo económico obligado a depender de que al prójimo le sobre el dinero, y por tanto a la precariedad de los puestos de trabajo. Y dos, el carácter ya radicalmente insostenible de la estructura del Estado no los afronta. En ese sentido me parece que es un presupuesto pues muy PP. Bueno, y luego tendrán que aprobarlos, porque ahora los han presentado, pero tendrán que salir adelante. Venga, más valoraciones. Iván. Yo quería ahondar un poco en esto último que ha dicho Esparza. Es decir, en España tenemos una estructura económica que es insostenible a medio y largo plazo. Debemos más de lo que producimos en un año completo. Debemos más de un billón y producimos entre todos más o menos un billón. Y de eso un 40% es el coste de la estructura del Estado. Bueno, ese coste de estructura del Estado en algunos casos es inevitable, pero hay toda una parte de ese coste de estructura del Estado que es lo que podemos denominar gasto político, gasto innecesario, gasto que no produce ningún bienestar a los ciudadanos, no es pagar ni a los bomberos, ni a los policías, ni a las enfermeras, ni a los médicos, no son las pensiones ni la sanidad, es el puro gasto de los políticos. Ese gasto de los políticos lo estimó en su día un partido al que yo no he votado nunca, que es UPyD, y lo estimó en unos 90.000 millones de euros. Unos estudios bastante serios que se realizaron en ese momento. 90.000 millones de euros suena una cifra bastante elevada. Dado que somos 45 millones de habitantes, en España podemos decir que son más o menos 2.000 euros por habitante y año. Es decir, que una familia de 4 personas que nos esté viendo ahora por televisión, una familia media española, paga 8.000 euros al año solo en parlamentitos, televisioncitas, embajaditas, amiguetes, amiguitos. No estamos hablando de sanidad, no estamos hablando de pensiones, no estamos hablando de educación, estamos hablando de gasto político absolutamente innecesario, absolutamente redundante. 8.000 euros al año una familia de 4, son 650 euros al mes por cada familia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer de aquí en adelante es, ¿estamos dispuestos a seguir pagando 650 euros al mes todos los meses por familia para mantener este estado de los políticos que no nos genera absolutamente nada? ¿O será el momento de empezar a pensar si esas pensiones, esa sanidad, esa educación es mucho más importante que mantener este gasto político? A mí no me cabe duda que lo que tenemos que hacer es empezar a recortar ese gasto absolutamente innecesario, un gasto redundante, un gasto improductivo, un gasto que no genera nada. Mientras el sector privado y las familias nos hemos apretado el cinturón en los años más duros, desde el año 2007 hasta ahora, una década realmente dura para todos los españoles, el Estado ha seguido creciendo y ha seguido creciendo en número de empleados públicos, en presupuesto que se gastan de manera absolutamente absurda, cosas que no son necesarias para los ciudadanos. Ese esfuerzo que han hecho los españoles no lo ha hecho el Estado, ni el Estado central, ni el autonómico, y en menor medida el municipal tampoco. Así que tenemos que empezar a pensar si realmente somos tan ricos como para podernos permitir ese tipo de gasto al año. ¿Y por qué digo esto? Porque entre otras cosas tenemos un problema de pensiones que acabo de escuchar en la entrevista anterior, que se ha dicho con una ligereza que a mí me parece fascinante. Se ha dicho que la hucha de las pensiones se va a quedar en unos 7.000 millones de euros a final de año. 7.000 millones de euros no da ni para un mes de pensiones. Ni para un mes de pensiones. Y si además emitimos 10.000 millones de deuda, sobre 7.000 millones que tenemos de hucha para pagar las pensiones, lo que estamos diciendo en realidad es que tenemos 3.000 millones negativos. O sea que debemos, no tenemos ni para un mes, debemos cada mes todas las pensiones de España. Para que nos hagamos una idea, lo que se está haciendo en el Estado español, este sistema piramidal de que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de hoy, eso en el sector privado se llama estafa. Y en Estados Unidos le pone el nombre de Madoff y va a la cárcel. Si Madoff operara en España se llamaría Sistema de Seguridad Social. En España eso nos parece normal, pero eso es una estafa. Es una estafa a los cotizantes de hoy y es una estafa a los pensionistas de mañana. Sergio. Sí, yo estando en parte de acuerdo con Iván en que hay demasiado gasto político y estoy completamente de acuerdo contigo, de tu intervención parece que sobra todo.
Entonces, yo como político tengo la manía de pagar mi hipoteca en casa y me dedico a esto 24 horas del día, con lo cual entenderás que como yo, muchos otros tenemos que tener un sueldo, porque nos dedicamos plenamente a esto. Estando de acuerdo, insisto... Lo que creo es que sobráis más de la mitad, pero bueno, sí. Bien, pues a lo mejor sobran otras cosas, y yo no digo que no, pero yo no estoy de acuerdo porque además en la parte política, y estoy de acuerdo contigo en las embajadas y todas estas cosas que sobran seguramente, y mucha empresa pública y tal, hay muchos políticos, la inmensa mayoría de los concejales, que no cobran por hacer su tarea. Entonces, dejemos también un poco la demagogia al lado de que sobran todos los políticos, de que los políticos somos el problema. Yo creo que evidentemente hay un gasto desproporcionado en gasto político en general, y estoy de acuerdo contigo que hay que bajarlo, pero tampoco llamar a que hay que eliminarlo todo, ¿no? Dicho esto, por irme a la parte positiva, que es a cómo está hoy el país, yo voy a destacar dos cosas, ¿no? Me parece importante poner en valor una de las cuestiones que el Gobierno ha defendido además siempre en contra de los sindicatos, en contra de toda la izquierda, que cuando lo critican es que era buena, que es la reforma laboral. Todo aquello que vaya encaminado a liberalizar el mercado y todo aquello que vaya encaminado a que los empresarios tengan, digamos, de alguna manera una mayor autonomía para poder generar empleo, pues evidentemente está dando sus resultados y lo estamos viendo. España hoy es el país que más crece en la zona euro, hoy es el país que más empleo genera en la zona euro, y claro que el empleo en España nunca puede ser o nunca va a ser, cuando estás arrancándolo, es decir, cuando lo estás generando, no puede ser nunca un empleo como el que teníamos en un momento dado. Las casas se construyen, lógicamente, desde el suelo. Pero que llevemos 3 años generando empleo neto positivo, que llevemos 3 años siendo el país que crece el doble en la zona euro, pues hombre, yo entiendo que habiendo cosas que se han hecho mal, seguramente, pues que se están haciendo muchas cosas bien. Referente al tema de las pensiones, es que no hay nada que garantice las pensiones, que es que haya gente cotizando. El objetivo del Gobierno del Partido Popular es claro, y creo que además estamos en la línea y vamos mes a mes, digamos, avalando que nuestras reformas, incluso algunas siendo un poco liviana, y a mí me hubiera gustado que fuera más en aras a la libertad, yo creo que en el año 2020 se pueden llegar a los 20 millones de empleos. Eso garantizará, entre otras cosas, las pensiones. Ahora, dicho esto, yo soy de los que apostaría, y lo digo como un humilde afiliado del Partido Popular, a que parte de las pensiones se tendrían que capitalizar, como ya se hizo en Chile, porque eso garantizaría el propio sistema y además garantizaría que las rentas por esas pensiones fueran mucho mejores. Venga, Julio. Yo creo que aquí, hablando de temas de economía, muchas veces cuando nos ponemos con tema de numeritos la gente se pierde. Y yo creo que la cosa al final es bastante más sencilla y traducida al lenguaje de la calle es muy fácil de entender. Unos presupuestos son las gallinas que entran por las que salen. No hay otra. Entonces, sí, aumentan los números de empleo. ¿Vale? Han aumentado y los datos están ahí, y eso es una cosa que no podemos negar. Una cosa que afecta directamente al tema de las pensiones, y tú lo has dicho, es que haya más gente cotizando. Entonces, ¿cómo se sostiene que estemos generando mucho más empleo, que haya mucha más gente cotizando y, sin embargo, las cuentas de las pensiones no salgan? Porque pues hay se sostiene, entre otras cosas, no solo por las cuestiones de edad, del envejecimiento y la inversión de la pirámide poblacional, sino porque no estamos generando empleos que no cotizan lo suficiente. Es decir, que la calidad del empleo, y no lo digo yo, lo dicen los datos, no es la suficiente. Se ha generado una figura, y se ha oído a expertos economistas repetirla hasta la saciedad, que es la del trabajador pobre. Es decir, gente que trabaja no en un solo trabajo, sino que ya va concatenando varios, que no llega a fin de mes, que no rinde lo suficiente. Es decir, que no tenemos la calidad de ese empleo. Es decir, vale, estamos generando empleo, pero a cualquier coste. Es decir, no estamos generando empleo de calidad, no estamos generando que las familias puedan llegar a fin de mes, que puedan sobrevivir con estas cosas. Efectivamente, Iván, en su día, cuando yo militaba en UPyD, sacamos no uno, sino varios estudios. Se llamaba El coste del Estado autonómico, y coincido con Sergio en una cuestión. Nosotros íbamos directamente a lo que era el kit de la cuestión, a la propia estructura. Había ciertas cosas que eliminar que no se han tocado. Gasto político de diputaciones, estructuras en muchas ocasiones completamente desbordadas o mal planteadas, gestión completamente ineficiente, y se podía salvar de ahí, pero eso tiene un coste político. Eso tiene un coste político que ni por un partido ni por otro estaban dispuestos a asumir, y es que los partidos están estructurados también a nivel autonómico y también a nivel local, y si tú te dedicas a cargarte ciertas estructuras y no puedes colocar a ciertas personas cuando tienen el retiro de la administración, pues obviamente luego eso se te va a volver en contra. Entonces ahí se podía haber metido mucha mano, independientemente que fuera por parte del Partido Popular o parte del Partido Socialista, y de hecho las críticas más grandes que recibimos a esas estructuras de racionalización vinieron por parte del PSOE.
Vinieron por parte del PSOE, no vinieron por parte del PP. Se nos echaron completamente encima porque había comunidades y además lo decían, comunidades, tenemos comunidades, tenemos ayuntamientos. Ese era el argumento que decían, tenemos. Claro. Usted no tiene, a usted le votan, le ponen y le pueden quitar, pues usted no las tiene. Ese es el gran problema. Venga, don Elpidio José. Bueno, los presupuestos plantean dos problemas estructurales que venimos arrastrando ya desde hace años. Primer problema claro, el sistema tributario no se mantiene, es decir, es un sistema tributario que recoge de las clases medias o de las clases sociales menos favorecidas, mantiene los impuestos indirectos, no hace una redimensión de los impuestos directos, con lo cual, aparte de que las previsiones no son creíbles, el sistema sigue tocado, lo cual se recrudece mucho más en una situación de crisis económica, ¿no? En segundo lugar, son unos presupuestos que aceptan una reducción y un empobrecimiento de la sociedad. Esto es evidente. Se sostiene sobre ese empobrecimiento. Claro. Esto está claro que implica que toda la política económica del gobierno y todo el esfuerzo que se hace para situar un éxito en esa política económica en cifras macroeconómicas no tiene ninguna repercusión directa y concreta para cada una de las personas tomadas individualizadamente en nuestro país. Además, son presupuestos que inciden en esta especie de auto de fe en que se ha convertido el tema del déficit. Es algo sorprendente, de verdad. Cuesta trabajo entender qué está pasando con la economía o si es que ha habido una especie de traslación desde el ámbito religioso al ámbito económico. Es decir, el déficit económico nos está llevando año tras año al desastre. Toda esta política de contención bajo unos ciertos presupuestos neoliberales que nunca se entienden y que repercuten directamente en la vida de las personas. Estamos hablando de presupuestos que, por ejemplo, en materia de dependencia no llegan ni siquiera a la mitad de lo que gasta solamente Andalucía. Y ahí llevamos ya miles de muertos. Es decir, es una falta de toma de conciencia total sobre lo que ha sido la crisis, sobre cómo está penetrando la crisis y sobre quién la va a pagar. Porque algo que tiene que saber la gente que nos escucha y quiere saber cosas claras, es que los presupuestos lo que vienen a decir es cuánto vamos a pagar por la crisis. Porque son presupuestos relativamente intervenidos, es que no son presupuestos del PP. Hay más de Bruselas en estos presupuestos que del PP. El déficit para empezar, como decías tú, pero claro. Entonces, claro, ¿qué queremos hacer con el Estado? ¿Que de verdad nos queremos pasar al anarquismo o algo así? Lo digo al hilo del planteamiento del invitado de hoy. Está desmantelado políticamente el Estado y el tema del déficit que tú acabas de contar es el mejor ejemplo. ¿Por qué hemos de sostener esa cifra de déficit? Pues es una imposición de Bruselas. ¿Por qué? Pues porque hay un Banco Central Europeo que en la práctica es el que al final, puesto que estamos en euros, responde de ese déficit. Eso quiere decir que nosotros como nación ya no somos soberanos, punto. Pero bueno, somos soberanos para algunas cosas. Por ejemplo, para que los ciudadanos españoles lo pasen cada vez peor. Parece que el gobierno sí existe. Sí. Ver, sí tiene repercusión. Iván y Sergio, venga. Tiene auténtica, pero solamente por apuntar una cosa final, ¿no? Es decir, son presupuestos muy electoralistas porque si os fijáis en los ámbitos de sanidad, educación y justicia, sí hay una especie de aumento. Me parece curioso lo de justicia, porque son incrementos absolutamente tácticos y electorales, no van al nudo de la cuestión, que es qué hacemos con el aparato judicial, vamos a reformarlo y eso tiene un coste. ¿Y qué hacemos con la sanidad? Que aquí no hay nada que reformar en sanidad, lo único que hay que hacer es mantener una sanidad como mínimo. Ya lo que pide la mayoría de la gente es que no perdamos la sanidad del último tercio del franquismo. Esto es para lo que ha servido a la democracia. Para que en sanidad, por ejemplo, estemos peor o vamos camino de estar peor de como estábamos en los años 70. Y esto lo padece la gente a diario cuando va al médico y tal. Es decir, bueno... Pero Elpidio, José Javier, cuando habláis de que el déficit es una imposición de Bruselas, a mí se me suscita la pregunta, pero entonces vosotros, ¿qué haríais? O sea, generar déficit continuado año tras año, porque déficit, para entendernos, es la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Lo hace Estados Unidos con su moneda, porque no lo vamos a hacer los demás. Si no se paga, se acumula en deuda. Estados Unidos no vive de lo que tiene, ¿eh? Esa deuda se va acumulando a lo largo del tiempo. Los economistas... Pero hemos hablado del tiempo del franquismo. En el franquismo, del franquismo se hereda un Estado sin déficit. Exactamente. Sin déficit. También se hereda un Estado unitario en el que no hay 80.000 millones de euros al año dilipendiados
vamos, de una manera absolutamente absurda, de todos esos políticos tan importantes que estaba diciendo ahora Sergio y sin los cuales no podríamos vivir. Hemos vivido sin ellos toda la vida magníficamente, pero ahora resulta que son muy necesarios en las comunidades autónomas, en todas esas entidades públicas que han creado. O sea, tenemos más empleados públicos, más empresas públicas, más porcentaje de economía pública que en el franquismo. Y por cierto, las empresas públicas, cuando haces el cómputo del gasto público, no las cuentan. Bueno, y entonces estamos diciendo, por un lado, que queremos emitir más gastos sin ingresos, es decir, que debemos tener más déficit, y por otro, que tenemos trabajadores pobres. Claro que tenemos trabajadores pobres. El gasto genera tenemos ingresos. trabajadores pobres porque hoy en día tenemos muchos mileuristas, y los mileuristas no son más que 2000euristas después de ser atracados por el Estado. ¿Por qué un mileurista? Es un señor que a su empresa le cuesta 2000 euros. Y no se le puede pedir a la empresa que genere mucho más empleo si cada persona que contrata se le lleva un 50% entre seguridad social. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Cualquier empresa depende, claro. Cualquier empresa en España. ¿Y por qué se lleva el 50%? Si hablan los tres a la vez, no se le concluya, por favor, Iván. Yo he permitido que cada uno acabara, me permitís acabar si os parece. Si el 50% de lo que un empleador le cuesta a un empleado se lo lleva el Estado antes de verlo, porque se lo lleva en cotizaciones de seguridad social, en cotizaciones de fondo de pensiones que no va a haber ese empleado, por supuesto, eso ya lo sabéis, todos que estáis aquí en esta mesa, ninguno vais a recibir una cotización por la edad que tenéis, ninguno, no vais a llegar. Retención de IRPF a cuenta de la empresa y retención de IRPF a cuentas de la sociedad, pues un mileurista no es más que un 2000eurista atracado por el Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, gastamos cada vez más, haciendo una deuda cada vez más y dejamos a nuestros hijos unos impuestos aún mayores, porque la deuda se paga, claro que se paga. Y el porcentaje de deuda sobre lo que generamos en España viene creciendo de manera espectacular, por cierto, especialmente estos últimos 5 años. Estas políticas tan liberales del PP, estos grandes avances en la economía, lo que han disparado es la deuda pública, en términos absolutos y relativos al Producto Interior Bruto. Y por último, esto de la reforma laboral, de verdad es una broma. Yo creo que en el PP hay gente que ha hecho muy poquitos contratos laborales. Pensar que España es un sitio donde la reforma laboral le ha permitido crear mucho más empleo es no entender nada de cómo figura o cómo funciona ni una nómina, ni un empleo, ni un empleador. En España se crea empleo a pesar del modelo laboral que hay. En España se genera crecimiento a pesar de los políticos que hay. Y en España, como no somos tampoco héroes todos ciudadanos, se van creando unas condiciones que para el futuro nos están condenando, que son esa cifra de deuda, esa cifra de pensionistas que no vamos a poder pagar y todas esas condiciones que vamos dando una patada para adelante y que no nos importa porque es déficit, es deuda, es un fondo de pensiones que no se puede pagar y se acaba pagando, señores, y si no lo pagamos nosotros, lo pagarán nuestros hijos. Yo, a pesar del discurso catastrofista de Iván, con todo su respeto y la legitimidad de mantenerlo, yo voy a hablar bien de mi país, porque creo que vivimos en un país que, independiente de muchos peros... De tus políticos, no, del país hablamos bien todos. Yo, igual que tú has pedido que, pues yo te pido que me dejes también utilizar mi argumento y exponerlo, ¿no? Que es tan legítimo como el tuyo. Ese argumento que vuelves a utilizar con la demagogia de esos políticos tan importantes. Bueno, pues insisto, yo es que tengo que pagar la nómina. Si no te gusta, pues quiero decir, tengo que pagar mi hipoteca, ¿no? Y para ello me dedico 24 horas a intentar humildemente, Sergio, por favor, a intentar humildemente... No, macho, ya vale, somos nosotros que pagamos tu hipoteca, por Dios. Ya vale. claro, por favor. No, perdona. Ya está bien. La hipoteca la pago yo con mi trabajo. Ya bien, sí, de acuerdo. Con mi trabajo. El problema es mi trabajo, de porque dónde yo salen también, todos esos salarios. como otros muchos, por favor. Salen de mi trabajo. Vale, estoy absolutamente... Sale de nuestros impuestos. Pero yo creo que, perdona, el problema no puede consistir en que el político... Un momento, Elpidio, Sergio, concluya. Igual que el bombero sale del suyo y el médico sale del suyo, evidentemente de los impuestos, ¿no? Pero como decía Elpidio, me llama la atención que en un momento en el que el país, en que nuestro país va mejorando, va creciendo, que tiene todavía mucho recorrido y tiene mucho que hacer, hombre, mensajes catastrofistas de nuestro país y decir que los políticos o el gobierno está aquí para fastidiar al ciudadano, pues cuanto menos me parece pues poco humilde, ¿no? la exposición. Nosotros, los que nos dedicamos a esta humilde tarea de la política, tan denostada y demonizada por algunos, lo que pretendemos todos los días de nuestra vida es intentar mejorar la vida de la gente, aunque en algunos casos haya políticos que por desgracia no lo hagan. Y que hoy, que tenemos un país que es, con sus peros, el modelo referente en Europa, esa Europa que parece ser que también es una catástrofe, hablemos mal de nuestro país y de lo que estamos consiguiendo, pues me parece que hacemos un flaco favor a nuestra sociedad. Claro, pero bueno, cada uno... Por una parte, la verdad es que no creo que el problema sea no pagarle a los políticos. Yo creo que el político que trabaje... Para Iván sí. Hay que pagarle. Para mí el problema es que hay que pagarle. ¿Por qué? No, a ver, voy a intentar provocar poco. Es decir, o provocar más, a ver si así me... Es decir, le tienes que pagar, ¿por qué? Porque no me fío de un político que no cobre.
Claro que no me fío. Si yo creo que los políticos cobran poco, lo que pasa es que sobran dos ceros en el nombre de políticos. Lo que sí creo es que sobran muchas diputaciones. Pues claro. Lo que sí creo es que sobra mucha administración que no vale para nada, nada más que para incentivar la clientela capitalista que va generando cada vez más pobreza y más desierto institucional. Yo últimamente tengo que ir a los ayuntamientos por asesoramiento y tal, y claro, lo que me estoy encontrando es una clase política que ha barrido el mundo local, que lo ha triturado, que se pone la nueva alcaldesa a apuntar, oye, dice, vamos a hacer el concurso bien, hombre, voy a coger el folio, y le da el concurso a una empresa de la misma mafia, porque ya resulta que la mafia tiene 300 empresas que son las que van al ayuntamiento, que le hackean los ordenadores porque era de informática. Esta es la realidad del país. Nosotros podemos contar una historia muy bonita a la que nos parezca, pero la realidad del país es que ha sido masacrado institucionalmente hablando. Entonces, teniendo en cuenta que tienen que cobrar los políticos y si lo vi, debes de cobrar y pagar tu hipoteca o no pagarla. Eso, mírate la cláusula suelo, mírate la cláusula de vencimiento anticipado, que ha sido, y ya te lo piensas si la pagas o no. Que todo eso lo estamos pagando todos. Ahí tiene él razón. Porque toda la crisis bancaria la estamos pagando todos. Y todo lo que le pase a la banca con sus cláusulas suelo y tal, solamente hay que leer prensa, bancos porque te lo dice el presidente del banco que lo vamos a pagar todos. Cajas, que son políticos también, que es lo mismo. Entonces, por último, por favor. Aquí han pasado dos cosas, han pasado con el Partido Popular. El Partido Popular intenta arreglarlo, y esto me parece lógico que lo intenta arreglar, pero hay dos cosas que han sucedido y no se pueden borrar. Una, que la gente quería expresarse y los amordazaron. Aprobaron una ley, la ley Mordaza, por si no la conoces, que prácticamente ha liquidado toda manifestación social. Déjame terminar, que antes nos pedías que te dejáramos terminar. No, la ley Mordaza es algo que ha conseguido que esté todo el Congreso de acuerdo en que hay que cambiarla. La puerta se estaban manifestando en Génova y nadie ha ido a primer tema. Segundo tema, que no existía. Que uno trabajando vive en la miseria, que hay millones de personas, y de verdad no te lo tomes así, que la chica huele a pizza, ya no hay colonia que le quite el olor, por 500 euros al mes, y no hay más que hablar, y te aguantas si quieres cobrar los 500, que si no lo iremos viendo. Esto ha sido con el Partido Popular. No ha sido antes con otros mandatos del Partido Popular, ni ha sido con el Partido Socialista. Que también hay una carga heredada de la mala gestión que hizo Zapatero de la crisis bancaria. Sí, pero desde luego no se ha mejorado nada, porque no había por qué aprobar esa ley. La ley Mordaza no tiene justificación. Es una de las leyes más absurdas que se han escrito en este país. Y aquí nos podemos pasar también al régimen preconstitucional. Y no había por qué dejar a la gente trabajando a 500 euros al mes. Es decir, es que lo del mileurismo... Es para echarse... Yo lo intento, Gonzalo. Bueno, también hay que ser realista, Sergio. Yo voy a ser absolutamente optimista. El optimismo comienza porque nos demos cuenta de dónde estamos. Venga, mensaje de optimismo. Yo estoy convencido de que cada vez más españoles se dan cuenta de que el discurso, sea PP o PSOE, de envolverse en la bandera nacional para decir ¡viva España, qué bien vamos!, ya no se lo cree nadie, lo cual es una magnífica noticia. En segundo lugar, me parece que está cada vez más claro, soy yo muy optimista, me parece que está cada vez más claro que tenemos dos problemas estructurales que no coinciden del todo con lo que dice el Pidio, pero se parecen bastante, que nadie se atreve a resolver porque ya no tenemos soberanía sobre ellos, que son fundamentalmente hacia dónde y cómo queremos crecer como economía, que ya no podemos porque nos lo marcan otros, y en segundo lugar, cómo sostenemos un sistema de pensiones imposible en una sociedad cuya pirámide de población ha dejado de ser así para ser así. Y en lugar de hacer políticas natalistas, de estímulo de la natalidad, en fin, estamos haciendo exactamente todo lo contrario con el PSOE y con el PP. Y son políticas de sistema. Entonces, o los españoles toman conciencia, la buena noticia es que estoy seguro de que cada vez toman más conciencia, de que hemos de recuperar el control sobre nuestra economía nacional como comunidad soberana que somos, o si no, nos iremos al garete gracias al patriotismo de los políticos del PP y del PSOE. A ver, venga, ya sí, por alusiones. 30 segundos. 30 segundos. Yo entiendo, por lo que dice Esparza, que habría que salir de Europa, ¿verdad?
¿Por qué vamos a salir de Europa? ¿Por qué vamos a salir? Entonces, ¿por qué vosotros tendéis a pensar... No, para conseguir una soberanía ¿De qué Europa? auténtica, ¿De la de Rusia o de la Unión Europea? ¿De la Unión Europea? ¿De qué Europa? ¿De qué Europa quieres decir? De los que nos marcan la pauta. ¿Por qué crees tú que todo el mundo ahora mismo en Europa, lo mismo en Alemania que en Francia, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, ya lo digo en Gran Bretaña, está planteándose volver al punto del que evidentemente todos nos equivocamos? Pero mira, excepto Macron, en Francia todos los políticos están en eso. Todos. En Italia, todos, empezando por la Liga Norte, pero todos los demás están también en eso. Claro, es que cada vez es menos defendible. Vamos a ver. En el momento en el que hay un club de gente que se quiere ir, hay gente que quiere entrar. Claro, cuidado. A ver, en febrero hay solicitudes de entrada. De verdad que son 10 segundos de verdad. Hay partidos minoritarios. Concluye, Sergio. Hay unos partidos minoritarios dentro de muchos países de Europa que quieren ir. Es verdad. Como en Gran Bretaña, por ejemplo. Sí, es verdad. Vamos a ver, el Brexit, todos sabemos los condicionantes que ha tenido, pero bueno, sí, lo han hecho los malos, la gente indecente y sucia, como en España, la basura los blanca. principales partidos que representan a los ciudadanos, mal que os pese, en este caso en España el Partido Popular, que es el partido más votado, quiere mantenerse en Europa. ¿En qué Europa? Yo también quiero mantenerme en Europa, La cuestión es en qué Europa. Partido Popular, que me ha convertido en el balneario del lumpen proletariado de la UE. Vámonos hasta Barcelona. ¿Por qué? Porque Ada Colau, la alcaldesa, ha ordenado la creación de un fichero sobre los guardias urbanos, es decir, la policía local de Barcelona, donde se recojan cuáles son sus creencias religiosas, su ideología, cuántos hijos tienen, a qué colegio van sus hijos, si practican el sexo, por ejemplo. Es decir, una serie de datos sobre su vida privada, sobre su vida personal, absolutamente deleznable. Vamos a ver el siguiente informe que les hemos preparado. Ideología, religión, aficiones y hasta la vida sexual de los policías sometidos a investigaciones internas o expedientes disciplinarios. Este será el nuevo contenido del fichero con datos de carácter personal llamado Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana, que ha creado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Un fichero que ya está en marcha y que va en contra de los derechos fundamentales de este colectivo, tal y como denuncian desde el sindicato CESIF. Según señala el texto, los agentes susceptibles de figurar en ese fichero son los miembros del Cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, miembros de las policías locales de Cataluña y alumnos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. También los miembros del Cuerpo de Mossos y policías implicados o relacionados en informaciones reservadas y en procedimientos disciplinarios. Aunque sin duda el apartado más sensible viene recogido en una categoría llamada especialmente protegidos. En ella deben constar datos como ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud, si tienen alguna enfermedad o discapacidad, y va más allá porque también desea conocer cuál es la vida sexual de los policías de Barcelona. Tenemos conexión con Eugenio Zambrano, que es portavoz del CESIF, del sindicato, en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Señor Zambrano, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece este fichero? O sobre todo, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Ayuntamiento dice o alega haber creado este fichero con esos datos? Bien, bueno, pues el Ayuntamiento lo que pretende es revestir con un carácter legal una acción que cuanto menos, pues bueno, como puede cualquiera entender, es bastante cuestionable, ¿no? La pregunta es, ¿puede el Ayuntamiento crear un fichero con todo lo que pretende que ese fichero contenga y por el fin, o buscando el fin de lo que sería la investigación? Bueno, primero que tiene que haber una norma con rango de ley que prevea que eso puede ser así, ¿no? Por otro lado, tiene que haber el consentimiento expreso de la persona interesada, en este caso de la policía, de que ese fichero contenga esos datos personales que se pretenden obtener. A partir de aquí, eso no es así y por lo tanto esto cuanto menos es muy cuestionable. Nosotros lo que pretendemos es garantizar la seguridad jurídica
de todos los empleados públicos que se vean afectados por esta medida, y de aquellos empleados públicos que también han de gestionar esto, como son los compañeros de Asuntos Internos, que también deben de tener su seguridad jurídica a la hora de poder proceder, ¿no? Sí, y entonces, de no cometer ninguna ilegalidad. Entonces vamos a ver, señor Zambrano, ¿cómo ha sentado en primer lugar ante sus compañeros? Entiendo que habrá tenido la ocasión de testar de alguna manera entre los guardias urbanos de Barcelona, ¿cómo ha sentado el hecho de que se busque o se vaya a perseguir este tipo de datos que desde luego nada tienen que ver con el ejercicio de su profesión, que es el del servicio a la ciudadanía y poner orden, vaya? Bueno, mire, es que esto, la verdad es que es un poco surrealista, ¿no? Y porque, mire, empleados públicos en el Ayuntamiento de Barcelona somos todos, los bomberos, la policía, los funcionarios en régimen de funcionario y en régimen laboral, que estamos regulados por un marco jurídico disciplinario todos nosotros y por el marco legal que establece el Código Penal y en el ámbito procesal. Quiere decirse que tenemos un ordenamiento jurídico y todo está arreglado. A partir de aquí, cualquier empleado público puede cometer una infracción disciplinaria o penal, pero no por ello, en este caso, se tiene que estigmatizar o etiquetar solo a lo que es la policía. Totalmente. De alguna manera se nos está etiquetando como si fuésemos potencialmente unos infractores en cuanto a la disciplina del régimen disciplinario, que se tengan que obtener por mediación de este mecanismo del registro una serie de datos que invaden, por lo que podría entenderse, derechos fundamentales y una intromisión en la vida privada, en nuestra vida privada, que para nada tiene que ver con el fin de lo que sería una investigación. Como digo, tenemos un procedimiento disciplinario, hay una ley, hay un reglamento con todas las garantías para la administración y en este caso para la persona que se pretende. Por eso. Y todos esos datos son innecesarios. Pero sí que me gustaría una última cuestión, señor Zambrano. ¿Cómo se siente la policía local, digamos, con un ayuntamiento que parece que se pone más del lado del delincuente en este caso y no de la víctima o incluso de su policía? Me refiero, ahora estoy pensando, por ejemplo, en esa orden municipal favoreciendo el tema de las ocupaciones e impidiendo que la policía o que la Guardia Urbana evitase cualquier tipo de desalojo. ¿Cómo se sienten ustedes al tener que realizar su profesión, mucha de ellas vocacional, con un ayuntamiento así? Bueno, pues hoy día la policía en Barcelona está desmotivada, desorientada. Esto es un ataque constante contra la policía, una semana sí y la otra también. Estamos ante una política municipal que no guarda sentido ni relación a la realidad social en la que vivimos y a las amenazas globales y locales a las que nos tenemos que enfrentar, y que, bueno, yo creo que este partido político que nos gobierna hoy día está cargado de prejuicios contra la policía y lo exterioriza con las acciones que estamos viendo, ¿no? Pero volviendo al tema que nos ocupaba en cuanto a lo del fichero insisto, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 44 y en el articulado, citaría ahora aquí todo lo que es la parte legal, ¿no? Dice expresamente que todos los ficheros que se abran deben de constar expresamente la autorización del interesado para que se maneje y se manipule este archivo. Por lo tanto, si no hay esa declaración expresa del funcionario o de la persona interesada, ellos no pueden recabar ningún tipo de información tuya. Queda clarísimo. A partir de aquí, pues cada ciudadano o cada oyente de este programa que saque sus conclusiones. Pero imagínese usted, en su empresa usted se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por su convenio colectivo y tiene su procedimiento disciplinario. Imagínese usted que su empresa quiera contemplar un registro de datos personales como como todo lo que pone aquí. Inaceptable, señor Zambrano, sí está clarísimo, es inaceptable. En cualquier caso, que le agradecemos que en un día como hoy haya dado la cara y haya mostrado el malestar que hay entre usted y todos sus compañeros. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver, alcalde, ¿usted qué tiene? Una policía municipal de en torno a una treintena de policías, si valga la redundancia.
¿Qué le parece cuando, no sé si a usted se le ha ocurrido pedir un registro de la ideología de la práctica sexual de sus agentes, de si tienen hijos, de si van a misa, tal? Es que es inconcebible. No, bueno, es que me parece una barbaridad. Aparte, creo que es completamente ilegal, porque yo creo que la protección de datos es precisamente lo que trata de evitar es la vulneración de ese tipo de funcionalidad personal, ¿no? Vamos, me parece una barbaridad, pero con cualquier persona, o sea, no solamente a nivel funcionarial, sino con cualquier persona. Es decir, para establecer una relación laboral, tener que conocer absolutamente cualquiera de sus movimientos o de sus aficiones o de sus tendencias sexuales. O sea, yo no sé en qué mundo pueden estar ellos pensando. Evidentemente, Ada Colau, primero, yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es por qué lo hace. Es decir, no que lo haga, que estamos viendo que lo está haciendo, sino por qué lo hace, independientemente de considerar que es ilegal. Segundo, si lo hace con el resto de funcionarios. Y tercero, y lo más importante, también hay que analizar el concepto de Ada Colau. Ada Colau, hasta hace bien poco, estaba detrás de los contenedores quemados. Es decir, ella abraza todos estos movimientos ocupas que son caleborrocas callejeras que lo único que pretenden es ir contra la autoridad. Y la autoridad en Barcelona, en España y en cualquier sitio normal, aunque a ella le moleste, la representan los policías, los guardias civiles, la Policía Nacional. Con respecto a lo de Barcelona, yo estoy, en este caso sí que estoy con Borja. ¿Cuáles eran las motivaciones, verdad, que llevan a hacer semejantes encuestas que nos recuerdan una vez más a 1984, El Gran Hermano, que eso, yo creo que es el libro, vamos, hay que reeditarlo constantemente, ¿no? Porque así es. Claro, aquí si nos ponemos en un análisis psicologista, pues podemos pensar que ella estaba del otro lado, efectivamente, cuando vestía con aquellas mallas de licra, iba por ahí pues vestida de superheroína del barrio, y ahora pues tiene como subordinados a aquellos a los que combatía. Pues no sé si querrá hacerles un ajuste de cuentas o reorientarlos. Y luego además no olvidemos que policía es el ejército de la polis, y en cierto modo pues estos pequeños caudillitos como Ada Colau pues tienen siempre la tentación de hacer su nacioncilla, aunque sea de carácter, vamos, de alcance de distrito nada más. Eso hasta ahí. Con respecto a las banderas, por ir metiéndonos ya en ese mundo textil tan complicado que hay en España, pues efectivamente, Gonzalo, es la Segunda República. Aquí parece ser que el mito de la Segunda República es el que funciona constantemente, cuando fue una época muy corta y muy convulsa, y que no llegó a lo que llegó a la primera, que es el cantonalismo. Que por cierto ahí sí que pues Cartagena, si quisiera, podría reclamar su estatus como nación, aunque fuera fugaz, eso por ahí. Con respecto a Navarra, pues otro dislate monumental, porque han cambiado una bandera conectada además con un hecho histórico importantísimo, que es las Navas de Tolosa, 1212, la neutralización de esa amenaza que era el Islam y que sigue siéndolo reactivado, por el diseño plagiario de ese trastornado mental llamado Sabino Arana, un racista de manual que todavía pues tiene calles a su nombre, etcétera, etcétera, algo completamente inaudito. Entonces, cambiar una cosa como la bandera de las cadenas de Navarra por la bandera del PNV, porque es la del PNV, que creo que no hay ningún partido político que haya conseguido hacer oficial la bandera propia, aquí que hablábamos de fútbol en el descanso, es como si alguna ciudad tuviera la bandera de equipo de fútbol, pues bueno, pues es un dislate más, pero bueno, en este contexto, en este chapoteo, yo creo, ideológico, nos estamos moviendo últimamente. Bueno, vamos a ver, es que se han mezclado varios temas. Sí que me gustaría ahora centrarnos en lo de Ada Colau y enseguida abrimos el melón, si les parece, de las banderas. Nos iremos hasta Cádiz, hasta Navarra, para saber los motivos. Venga, Aarón. Sí. Banderas luego, Vale. Barcelona, Colau. Bueno, haces bien en decírmelo, No, está claro, o sea, entre tu Venus y tu tal, me ibas aquí a mezclar el todo. Venga, dale. No, es que claro, yo veo esa bandera, ya lo sabes. Bueno, en fin, el señor alcalde y Iván yo creo que han dado con la tecla. Voy a intentar ir un poquito más allá. Primero, habría que recordarle a la señora alcaldesa que no es defender los principios de la izquierda, pretender, como parece que en parte está favoreciendo, privatizar parte del territorio español, como quieren los nacionalistas. Eso no es un principio de la izquierda. La privatización del territorio, como cualquier otra privatización del Estado, en soberanía de todos los españoles, no es un principio de la izquierda. Eso primero. Tampoco es un principio de la izquierda, habría que decirle a la señora alcaldesa, informar acerca de estas circunstancias personales y a mí esto me preocupa un poco. Porque cuando estamos en las circunstancias, en las coyunturas, en el contexto actual en el que estamos en Cataluña, en España, es decir,
a mí me preocupa que se empiece a preguntar acerca de la ideología. Lo demás, casi hasta, fíjate, hasta el tema sexual o ese tipo de cosas, en un momento determinado me puede parecer hasta gracioso. Pero el tema de la ideología me preocupa mucho, porque a mí lo que me puede hacer pensar es que a lo mejor estar interesados en conocer quién está conmigo, es decir, con nosotros, quién está a favor de este nacionalismo español, quién está a favor de este nacionalismo vasco, quién está a favor de este nacionalismo catalán, etcétera. Y eso me preocupa un poco, porque si desde las instituciones públicas se empieza a preguntar acerca del voto de cada uno, ¿qué están preparando? Esto me preocupa. Luego, segundo asunto, dejo la bandera al margen y ya por último... Cuando veo a la señora alcaldesa defender principios que no son de izquierda, que decía incluso antes de llegar a la alcaldía, que ella hacía una defensa de principios de la izquierda que yo compartía, pero de repente veo que ya no comparte esos principios, que está en otro lado, y me recuerda un poco a lo que ha pasado hoy en la Cámara Baja, en el Parlamento de los Diputados, en relación a este detalle que parece fugaz, parece intrascendente, pero para mí ha sido muy importante, que es el asunto de Ramón Espinar y la Coca-Cola. Y me preocupa porque si Ramón Espinar Vamos a ver esa foto. ¿Tú bebes Coca-Cola, Aaron? Sí, a mí me gusta. No estoy haciendo ningún tipo de... Oye, a Ramón de Espinar también. Pero ¿tú eres partidario del boicot a Coca-Cola? Yo soy partidario de que se puede hacer un boicot, pero no formaría parte del boicot. Pero sí que soy partidario de hacer el boicot. A ver si podemos ver la foto de Coca-Cola de Ramón Espinar. Venga, sigue, Aaron, por favor. Bueno, quiero decir que esa fotografía de la Coca-Cola, que parece intrascendente, que parece un matiz irreseñable, a mí me preocupa mucho. Porque cuando veo una persona que supuestamente me puede representar ideológicamente en la defensa que hace en la Cámara Baja, y de repente le veo que acaba de hacer una defensa del boicot, y de repente le veo comprarse 2 Coca-Colas, a mí el detalle en sí mismo no me preocupa. Lo que me preocupa es, ¿cree Ramón Espinar en sus propios principios? No. Eso es lo que me preocupa. No, porque es bueno, es una incoherencia, pero sobre todo aquí, para hacer la gracia, pero es que si se toma 2 Coca-Colas en el Senado, en casa se toma garrafas directamente, porque ahí nadie le ve y tal. O sea, que el boicot no lo ha hecho en absoluto. Por eso, bueno, venga, a ver. No, pero quiero terminar simplemente decir que, claro, como izquierdista, como una persona que creo realmente en los valores de la izquierda, a mí me preocupa, independientemente del boicot o no, que cada uno que haga lo que quiera. A mí me parece bien que la gente compre y se gaste su dinero en lo que quiera. A mí lo que me preocupa de esto es que el que supuestamente me está representando no cree en su palabra que acaba de dar en sede parlamentaria. Y eso me produce una desazón, porque del Partido Popular lo espero. Anda. Bueno, de Ciudadanos lo espero. Sí. Del Partido Socialista lo espero. Oye, pero de los que supuestamente me representan, me produce un dolor. ¿Y con qué tarjeta lo habrá pagado? ¿Tú crees que lo habrá pagado con la Black de su padre o lo habrá pagado? Me produce dolor. Oye, Aaron. Bueno, vamos a ver, Aaron, yo perdona un momento, pero es que yo lo siento, es como el vídeo que sacó Podemos de la trama, ¿no? De la trama en España y tal. Pero es que la tramita de Podemos, sin haber tocado poder, yo creo que es el partido que no ha llegado al poder y que más casos de supuesta corrupción tiene en su seno, con lo cual, de verdad, Aaron, como toque poder, es que vamos, apaga y vámonos. Bueno, venga, más opiniones. A ver, faltaba el profesor y Rosa. Rosa y el profesor. Vale. Hablaban tanto Iván como Borja de las motivaciones de esto. Yo me estaba acordando cuando veíamos el vídeo de Cristina de un libro que leí hace poquito, releí hace poco de espías, ¿no? Y os cuento una anécdota muy breve. Año 1900, el servicio secreto soviético zarista identifica a un espía austriaco. Va a su casa a hacerle una visita y le dice una frase muy sencilla: si no colaboras con nosotros, se sabrá que te gustan los hombres. Año 1900, en Rusia, fue todo lo que necesitó oír para empezar a pasar información a los rusos. Como diría Eduardo García Serrano, no hay más preguntas, señoría. Yo añado que evidentemente vosotros en la publicidad decíais lo de la vida sexual se refiere a vida, ¿no? No sé si es cuánto, cómo o con quién, pero no es la tendencia sexual. Yo creo que también incluye la tendencia sexual y creo desde luego que quizá que en un momento dado te sometan a un chantaje con tu ideología política, pues bueno, te puede dar más o menos igual. Que te puedan someter a un chantaje, no digo que Ada Colau lo esté haciendo, sino que estas cosas de conocer los hábitos sexuales de la gente suelen estar muchas veces vinculados a los chantajes y a las presiones. Pues, como dice Eduardo, no hay más preguntas. Bien, el siguiente paso es colocar la bandera de la bien extinta URSS, la Unión Soviética. Bueno, venga. Claro. A ver, profesor. Artículo 16, apartado segundo de la Constitución. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Por lo tanto,
esta iniciativa, aparte de ser inconstitucional, es ilegal porque está incumpliendo, aparte de este precepto de la Constitución y algunos otros derechos fundamentales, la Ley de Protección de Datos, Ley 15/1999, y el Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, ilegalidad. Pero es muy interesante esto para ver de qué pasta está hecha la señora Colau y algunos de sus congéneres. Es muy interesante porque a las dictaduras les encanta escarbar en las vidas privadas, quieren conocer todo sobre la vida privada y quieren que haya una opacidad de la vida pública, a diferencia de lo que ocurre en la democracia. En la democracia hay un respeto hacia la vida privada y hay una transparencia de la vida pública, con lo cual estamos viendo ciertos tintes dictatoriales conocidos en otros países. Conocidos en otros países. En tercer lugar, yo lo que quería destacar es que a la señora Colau, pues claro, no le gusta esta policía que ya no puede manejar a su antojo. A la señora Colau lo que le gustaría tener es una fuerza de choque, una policía colaudariana, no bolivariana, sino una policía colaudariana. Por lo tanto, pues ese es el problema con el que nos encontramos aquí, que no tenemos una policía colaudariana y queremos colaudarizar a la policía. Siga. A la policía. Y el colaudizador que no está muy bien. Exactamente. Simplemente eso. Bueno, vamos a ver, más asuntos. Vámonos hasta Cádiz, porque quiero que vean lo que ha hecho el alcalde de esa ciudad, el señor Kichi. Bueno, quien ha colgado en la Plaza de la Constitución, ahí lo ven, una bandera de la Segunda República. Resulta que esta Plaza de la Constitución está situada a escasos metros de la subdelegación del Gobierno y ya el delegado del Gobierno de Andalucía ha dicho que va, desde luego, a presentar una queja, una denuncia por esta bandera. ¿Por qué lo ha hecho el alcalde? ¿Cómo ha sentado a los gaditanos? Para ello tenemos conexión con Ignacio Romaní, que es el portavoz del Partido Popular en Cádiz. Señor Romaní, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos cómo le ha sentado usted o cómo se ha enterado de que el alcalde había izado esta bandera de la Segunda República y cómo ha sentado entre la ciudad. Bueno, esto no es nuevo, esto es un capítulo más de lo que le llamamos el tema de las banderas, ¿no? Es el reflejo que tenemos de lo que es este alcalde, ¿no? Y quien lo ha consentido, que es el Partido Socialista, nunca lo olvidemos, ¿no? Todos son fuegos de artificio, todos escaparates. Cuando hay un problema importante en la ciudad, que es el tema de presupuesto que se está viendo ahora, pues inmediatamente ellos intentan lanzar una demagogia alternativa, como es colocar alguna bandera en algún sitio de estas características, ¿no? Tenemos un presupuesto en vigor que ha dejado a cero todas las partidas de importancia en materia de vivienda, en empleo, en todo aquello que representa la parte social de la ciudad. Y claro, tienen un problema importante. Y el problema pues lo han solventado plantando una banderita para que entremos en una polémica entre todos, ¿no? Pues los gaditanos están muy disgustados porque se está viendo que el único plan de empleo que ha tenido el alcalde en la ciudad estos 2 años es el de generar pues un trabajo a aquel que está fabricando las banderas, ¿no? Porque otra cosa no ha hecho en la ciudad. Vamos a ver, señor Romaní, ¿qué va a hacer su partido? Lo digo porque si ya viene siendo habitual, quiere conmemorar lo que todos sabemos que quiere conmemorar, iza esta bandera que desde luego no es constitucional, es claramente preconstitucional. No sé yo si, o aconstitucional, digamos de alguna manera, no sé hasta qué punto es legal o no, pero no sé qué va a hacer su partido para impedir que el alcalde haga lo que le dé la gana y cuelgue las enseñas que le dé la gana y no la enseña nacional. Pues mire, dos cosas importantes. La primera es que no le vamos a conseguir este tipo de estrategias, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando del tijeretazo que le ha pegado a la vivienda, al empleo, al albergue y al desastre de año contable que nos espera. Y por otro lado, lo que esperamos es que las instituciones que son responsables, como la delegación del Gobierno, pues tome cartas en el asunto, como ya ha hecho. Y por lo tanto, ejerza con responsabilidad la aplicación de la ley que está vigente en este país, en nuestro país, no en España. Y por lo tanto, ese va a ser el camino. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que estamos es peleando porque haya dinero para albergue, para viviendas y para empleo, cosa que hoy por hoy no existe porque la han dejado a cero en el presupuesto prorrogado del 2017 por una mala gestión del presupuesto del 2016 de Podemos, y desde luego esa va a ser nuestra batalla. Y a partir de ahí, la delegación de Gobierno es la que tiene las competencias, la que evidentemente ya ha dado aviso de lo que debe de ser un ejercicio razonado de lo que es la democracia en nuestra ciudad, ¿no? Que hoy por hoy pues parece ser que no existe, ¿no? Queda clarísimo. Ignacio Romaní, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Catalagua y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Bueno, enseguida hablamos de lo de Cádiz, pero vámonos un paso más de esta izquierda trasnochada que está gobernando en muchísimas localidades de nuestro país. Es el caso también de Navarra, no directamente, saben que la presidenta de Navarra es la señora Barcos, pero gobierna en un quinto partido, ¿no? Con otras formaciones, entre otras Podemos, y como saben, la Mesa y la Junta del Parlamento de Navarra ha aprobado la petición de la izquierda Esquerra para que el próximo día 14 de abril ondee la bandera republicana en la fachada de la Cámara Foral en homenaje a la Segunda República. La formación esta de izquierdas ha hecho suya diversas peticiones y la bandera se va a colocar en la fachada, como han visto y como se hizo en otras ocasiones, con los votos de Bildu, de Podemos, de Izquierda Esquerra y el, ojo, Partido Socialista de Navarra, UPN, y el Partido Socialista de Navarra, con los votos a favor. UPN y el PP, evidentemente, han votado en contra y Gero Abay, que es el partido de la señora Barcos, se ha abstenido. Y una última cuestión, porque Navarra también ha oficializado la Ikurriña, la bandera vasca, y ha facultado a todos los ayuntamientos de Navarra a que la puedan colocar cuando les dé la gana. Saben que el Ejecutivo navarro ha derogado una ley de símbolos y ha permitido que se hice la bandera autónoma vasca, pese a que el Consejo de Navarra ha avisado de que puede resultar contrario, digamos, al ordenamiento jurídico. La universidad pública en nuestro país, no el 100%, pero sí quizá gran parte de ella, está tomada, y son ejemplos casi diarios los que vemos, y hoy les vamos a mostrar uno más, por la extrema izquierda. No lo digo yo, lo van a ver en las cámaras, en los reportajes que hemos hecho durante los últimos años, y con el episodio que hoy les vamos a contar y que ha protagonizado Kake Minuesa, a quien volvemos a saludar. Kake, cuéntanos, has vuelto a la Universidad Complutense con tus viejos amigos, a Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y por qué has ido ahí? Porque hemos escuchado que ibas ahí a provocar, pero entiendo que no. Tú ibas ahí a solicitar permisos para determinadas entrevistas. ¿Y qué te has encontrado? Bueno, es que antes, cuando íbamos a la Universidad Complutense, a Ciencias Políticas, nosotros entrábamos sin solicitar ningún tipo de permiso. Porque Pablo Iglesias, Monedero o Bestringe, pues yo he entrado alguna vez a palmada de Jorge Bestringe, sin ningún problema y sin pedir permisos a nadie. ¿A palmada? A palmada, sí, de hecho en uno de los reportajes él da una palmada y entramos con él y le acompañamos y paseamos, que hemos puesto un pedacito, ¿no? Como Monedero no solo estábamos dentro de la universidad, sino que nos íbamos a la biblioteca donde vendían su libro que me dedicó muy cariñosamente, antes de decir que el que no era comunista es que no era buena persona. Y a partir de ahí, que publicamos esa declaración de él, se enfadó conmigo. Dicho esto, Pablo Iglesias, también paseamos con él por la universidad sin pedir ningún tipo de permiso. Entonces, nos habían dicho que ya la universidad no estaba tan tomada, que estaba la cosa más calmada. Y esto nos lo había dicho Rubén Herrero de Castro, a quien entrevistamos, ¿dónde? En Pozuelo. Porque dice, tienes que pedir permisos y no te los van a dar. Dice, la cosa está muy tranquila. Le entrevistamos y después de la entrevista digo, bueno, pues voy a solicitar esos permisos que hay que para seguir las normas. Pero después de esta entrevista cometemos el equipo el pecado de ir a tomar un café y ahí vienen los alumnos, nos echan, se agolpan 8 alumnos alrededor nuestro, digo, no me lo creo, este café, dice, sí que te lo crees porque te está temblando la mano el café, digo, ya lo sé, pero déjame que estoy disimulando porque no estoy pasando nada bien, o sea que lo pasó peor en la universidad que contra el Daesh, ¿sabes? O sea que esto es surrealista, me lo decía Vidal Cuadras, pero sí, es así, porque acto seguido viene el vicedecano de estudiantes, que el último vicedecano de estudiantes, no sé si recordaréis, que nos echó a patadas y dijo que por qué no vais a grabar donde los curas violan niños, y yo, bueno, me quedé pasmado, y luego le dieron un cargo ahí en Guadalajara en Podemos, y ahora hay un nuevo vicedecano de estudiantes que se llama Fernando... Harto de Vera. Harto de Vera. Pues él no estaba harto, vino por nosotros... Y nos echa con malos modos, chasqueando los dedos, gritando, perdiendo los papeles. Esto en la Universidad de Ciencias Políticas de hoy, a la que asisten cualquier alumno, que yo me pregunto, ¿qué alumno puede manifestar sus ideas políticas si no es de extrema izquierda? Pues en ese ambiente no lo sé. Bueno, si les parece, vamos a ver el reportaje porque yo creo que merece la pena. Ya les digo, la secuencia es, primero habla de los pocos profesores que se declara o que sale del armario diciendo que es de derechas en la Universidad Complutense, o que por lo menos da la cara de una manera activa. Ha estado aquí también en el Gatalagua, lo reconocerán. Y después el episodio
cómo expulsan, cómo echan incluso de malos modos a Kake Minuesa de la universidad. Lo vemos. La Universidad de Ciencias Políticas, el búnker de Podemos. Estamos en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas que está tomada por la izquierda radical. Sus dirigentes planificaron el 15M y tras su éxito en estas aulas fructificó el germen de Podemos. ¿Los espacios públicos están para el adoctrinamiento de la izquierda? Rubén Herrero de Castro es la excepción. ¿Por qué eres la excepción? ¿Pero la excepción a qué? ¿A un discurso de izquierdas, dirías? Absolutamente. Bueno, vamos a ver. Hay dos cosas, hay dos cuestiones. Primero, no soy el único profesor de derechas que hay en la facultad, pero sí quizás sea el único que siempre da la cara y que no tengo ninguna retención a la hora de expresarme y confesarme ampliamente de derechas. ¿Existe una presión? O sea, tú vas a la cafetería, ves los carteles, vas andando por los pasillos, ves un poco... Yo estoy en contra, no solo de que el espacio público, lo que es la Complutense y cualquier otro espacio público, nadie lo utilice para sus historias, ¿no? Pero evidentemente es una cuestión de urbanismo, tú no puedes pintar las paredes. ¿Qué sucede? Que a lo mejor personas que no comparten, ¿no?, la tendencia en la izquierda dicen, bueno, yo creo que aquí es meterse en problemas. Tras la entrevista a Rubén Herrero de Castro, en un espacio fuera de la facultad, queremos pedir los permisos para volver a grabar dentro del feudo de Podemos, como ya hiciéramos con anterioridad. Aquí paseamos con Pablo Iglesias, Monedero e incluso Jorge Bestringe. Como van a ver, nuestro pecado fue querer tomar un café en una universidad que no es pública, es de la extrema izquierda. ¿Tienes permiso para estar aquí? ¿En la universidad? ¿Ah? Déjame que me tome mi café. Pero que no, porque no te vas a otra cafetería de Madrid a tomar un café, tienes que venir a esta. Pero que esto es la universidad pública, yo puedo venirme a tomar un café. Con un medio de comunicación y no, yo he venido aquí a solicitar mis permisos para entrevistar a gente. Pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, pero déjame que lo haga yo. Un café en Madrid, si quieres. Yo he venido aquí a solicitar entrevistas y a ver cómo está el mundo universitario, no a que me vengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estudiantes a no dejarme tomar un café. Si vienes a una universidad que te echan los estudiantes será por algo. Igual es que ¿Será por algo? ¿Será por algo que te echen los estudiantes? Sí, será por algo. Buenos días. Hola. Soy el vicedecano de estudiantes. Hombre. ¿Os podéis identificar? Yo soy Kake Minuesa, encantado. ¿Es usted el vicedecano de estudiantes? Nada, hemos venido a tomarnos un café y los estudiantes nos están acompañando, incluso le han hecho venir a usted. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé quién eres, ni a qué te dedicas. Bueno, ¿y esto lo hace usted a cada persona que viene aquí a la universidad? Vamos a ver, nos vamos a poner claritos. Vengo a solicitar los permisos pertinentes para hacer entrevistas en la universidad. No, los permisos pertinentes no se solicitan tomándose un café, porque primero vienes a tomarte un café. Lo primero, para solicitar los permisos no se solicitan en cafetería, se solicitan arriba en decanato. Usted viene, me solicita una entrevista en decanato. ¿Me va usted a decir los tiempos? Y yo le diré, si me puedo tomar un café. Y yo le diré si ese permiso está o no está. ¿Qué queremos? ¿Forzar la máquina? Pero que no es forzar la máquina. Vas a hacer una cosa. Que no es forzar la máquina. Vas a dejar la cámara en el coche y te vas a tomar el café sin cámara. Me vas a obligar a tomar el café sin cámara porque tú necesitas que yo me tome el café sin cámara. No te voy a obligar a nada, te voy a obligar seguridad. Hemos venido a solicitar permiso para hacer entrevistas. Fuera pueden grabar. Nos están echando antes de empezar. ¿Me dejas hablar? Sí. No. ¿Me dejas hablar? No me grite usted, ¿eh? ¿Grito? No, ¿cómo que grita? Tiene que subir al decanato a pedir permiso. ¿Al decanato? Acompañarlos. Si van a mear, a mear. Si van, no os separéis. Tiene que pedir el permiso en el decanato. Sí, acompáñennos porque son muchos los que nos están... o donde sea, donde se lo den. Alumnos que nos quieren expulsar. El nuevo vicedecano dejándose llevar por la ira. Y unos trabajadores de seguridad que se ven en la obligación de escoltarnos y expulsarnos mientras no dan crédito como cualquier ciudadano. Sí, fuera, sí. Me sigue impactando que nos echen. Me sigue impactando que tú vayas a una universidad y que los alumnos formen esto y te echen. No impacta que te echen. Y los pobres de seguridad que decían...
pues no pueden hablar. Dicen, no, esto es surrealista, pero ¿qué quieres que te diga? Que es que son dos Bueno, y les reconocen, ¿no? Que si te echan los universitarios será por algo. ¿Por qué será? ¿Por qué te echan? Ese algo habrás hecho, ¿no? Eso ese es. algo habrás hecho y pues son radicales y ellos pues quieren ser como sus profes, ¿no? Quieren ser como Ramón Espinar, quieren no sé. No sé, el uso de la violencia, tanto verbal como física, en esa universidad existe. El pasillo, como podéis observar, sigue no solo lleno de pintadas, sino que hay ahí, pues te venden de cualquier cosa y el vicedecano se preocupa más de echarnos a nosotros que grabamos, que además casualmente grabamos, y casualmente hay un alumno que graba con una cámara, que nos lo han enviado. Entonces, es un poco surrealista lo que parecía que estaba mucho más tranquilo. Me comentaban antes que en la universidad siguen prohibiendo que haya debates y que se siga dando el mensaje que no quieren dar ellos, ¿no? A ver, Kake, ¿qué sentiste cuando de repente ves que 7 tíos, 7 estudiantes, 8 te rodean y te empiezan, digamos, de alguna manera a enfrentarse a ti diciendo, oye, ¿qué haces aquí? Eres persona no grata, no eres bienvenido, vete, vienes a provocar. Esa frase, vienes aquí buscando la provocación. No te lo crees, en principio. Incluso miras al cámara, la gente se acerca al cámara y claro, oímos el sonido de la gente que se acerca a mí porque tengo el micrófono, pero le intentan apagar la cámara, como que le apartan, pero es que es lo mismo que nos pasó cuando nos acercamos a Otegi. O sea, esto de que 4 o 5 te rodeen y aparten al cámara para pegarle, es que es surrealista. Y dices, esto en la universidad, aquí en Madrid. Dices, no me lo creo y yo realmente digo, pues nos darán permiso o nos decían los de seguridad, solicítalo pero no te lo van a dar. Pero solicítalo. Claro. Digo, no me lo van a dar, pues yo he entrevistado antes a todos. Habéis visto que paseábamos con ellos sin ningún problema. Pero claro, es que ellos son los que dominan, la universidad la tienen tomada, la siguen teniendo tomada y alguien que habla, como Rubén Herrero de Castro, tiene que hablar, pues eso, fuera de la universidad. Llaman al vicedecano de estudiantes y viene y directamente, es que ni siquiera te invita a irte, te echa, incluso con gritos que le tienes que decir, oiga, no me grite, que usted no es nadie para gritarme. Sí, y yo grito como, ¿sabes? Y acompáñele, bueno, no voy a utilizar la palabra que, bueno, sí, la voy a reproducir, acompáñale a mear si va a mear, pero este hombre, o sea, que le escolten hasta, bueno, en fin. Bueno, es que viene el vicedecano, pero llaman al gerente. Viene el gerente y todo el mundo bueno, todo el mundo, los alumnos que estaban ahí, los alumnos normales, que ahí está la dificultad, ¿no? Tú estás viendo un acoso, tú estás viendo un escrache, tú estás viendo que esa persona tiene una cámara, pero que se está tomando un café y que le están presionando, con lo cual no hay libertad a la hora de ejercer la libertad de expresión. Tú lo estás viendo, pero los otros alumnos, oye, como que mejor si no molesto, ¿no? Entonces esto lo hemos visto en Cataluña, en el País Vasco y bueno, pretenden amedrentar a cualquier medio que se acerque hasta allí. Es un mensaje, no, hoy te vas, pero mañana no podrás ni entrar, ¿no? Y bueno, el gerente no le daba importancia, dice, pero ¿esto qué es? Bueno, entonces... Porque era como un juego de niños pequeños, que no puedes estar aquí, que no puedes estar... Y al final te tienes que ir, ¿no? No te tienes que ir. Alejandro Requeijo, periodista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden, que veníamos del periódico y de ahí la tardanza, disculpad. No, hombre, por Dios, a ti se te permite todo, Alejandro, no te preocupes. Y más por la conexión que nos hiciste ayer desde el Congreso sobre esa comisión de investigación. Bueno, ¿qué te parece? Yo no sé, a lo mejor tú y yo de los últimos que estudiamos aquí en la universidad, porque los otros son del siglo pasado, digamos, pero los presentes, pero es verdad, estoy constatando. Pues el mira, siglo pasado en la universidad, digo. Pero, Alejandro, a ti, esta no sé si es la universidad que recuerdas. Mira, cuando Kake estaba hablando, he buscado una información que escribí yo para Europa Press, estoy hablando de abril del año 2011. En aquel momento, en esa misma facultad, en esos mismos pasillos en los que estuvo Kake el otro día, colgaron una pancarta en apoyo del terrorista Troitiño, del miembro de ETA Troitiño, en un momento en el que se había dictado una orden de búsqueda internacional contra él. La pancarta decía, mientras tú lees esta pancarta, un militante vasco está siendo buscado internacionalmente para traspasar 24 años en prisión, etcétera, etcétera. Y para allá fuimos, ¿no? Un poco a preguntar quién había puesto la pancarta y demás. Y allí nadie se hacía responsable de esa pancarta, sin embargo estaba en el edificio, estaba en el pasillo durante muchas horas. Nadie tuvo la iniciativa de coger y arrancarla y quitarla o plantear, oye, ¿sabéis que militante vasco y terrorista son dos conceptos
completamente diferentes. Al final la Complutense ordenó retirar la pancarta, pero recuerdo aquella anécdota y estamos hablando del año 2011, han pasado 6 años, ¿no? Yo creo que Kake ya es un personaje conocido y hay mucha gente a la que su mera presencia ya le parece una provocación, ¿no? Me recuerda muchas veces a cuando ahí la policía está apostada y entonces hay gente que dice, bueno, es que nos estáis provocando. Bueno, de momento la policía está ahí, ya veremos lo que pasa después, ¿no? Y ahí sí que es verdad que me gusta siempre que veo este tipo de situaciones o otros espectáculos que hemos visto en la universidad reivindicar el concepto de la universidad desde el punto de vista más orteguiano del concepto, ¿no? Lo que él describía en Misión de la Universidad, tienen que ser centros de debate y de discusión, no llegar a la universidad con ideas muy preconcebidas. Y me da la sensación de que en la universidad española en general se está perdiendo esa vocación de aceptar el debate y aceptar la confrontación de ideas, ¿no? Y me preocupa, me preocupa. Venga, más opiniones. Pues yo creo que lo que ha vivido Kake es el reflejo evidente de la posición ideológica de la izquierda. Es decir, esta gente no es que no admitan otro tipo de planteamiento o ideas diferentes a las suyas, es que están convencidos de que están en posesión de la verdad y que todos aquellos que no piensan como ellos deben ser severamente reprimidos. Es decir, ellos tienen una legitimidad que deriva de su postulada superioridad moral para hacerle a Kake lo que le han hecho, que es expulsarle. Pero es que cuando este tipo de pensamiento se ha apoderado de un determinado país, de una determinada sociedad, lo de Kake de hoy es un chiste, porque entonces lo que hay es pues el gulag, los pelotones de fusilamiento, la marginación social, la persecución política, es decir, el totalitarismo. Entonces, lo que Kake ha vivido es un ejemplo manifiesto de la actitud y el pensamiento totalitario. Por eso hemos de estar muy vigilantes, porque hay gente pues, en España que, fruto de la crisis económica, fruto del rechazo a la corrupción, de en fin, esta época que vivimos, donde la gente pues, está tan llena de insatisfacciones, muchas de ellas justificadas, pues de buena fe pueden creer que estos individuos representan algún tipo de cambio, algún tipo de movimiento de regeneración, y entonces, bueno, por eso tienen 5 millones de votos, vamos. Pues no, no lo son. Son una amenaza, son lo opuesto a la sociedad abierta y son un peligro para todos nosotros. Yo creo que es bueno que anécdotas o historias como la que Kake nos ha contado sean públicas y se vean y la gente pueda advertir, darse cuenta de lo que son en realidad. Es decir, no es un partido político como los demás, Podemos, es un partido totalitario y por consiguiente una amenaza para la democracia. Yo es que viendo estas imágenes, yo creo que deberíamos ya reflexionar, primero porque no son novedosas, no tienen nada de nuevo, tienen, cada vez que uno las ve, pues realmente uno lamenta cómo hemos llegado a esta situación y se preocupa por lo que significa, pero no son nuevas. Históricamente, desgraciadamente, hemos vivido escenas y situaciones lamentables y terribles para lo que es una democracia. Y para el propio concepto de la universidad, como bien decía, es el centro del debate, de la formación y del debate de las ideas, ¿no? Del propio nombre, la Universidad de lo Universal, ¿no? Bueno, bien. Desgraciadamente, lo que sí que es cierto es que parece que nos hemos acostumbrado y conformado con que eso es así. Es decir, que hay una minoría de alumnos que secuestra las universidades y hay una minoría de profesores que convierten esas universidades en una especie de madrasas ideológicas donde imparten la verdad. Es decir, hay madrasas religiosas y hay madrasas ideológicas. Y aquí tenemos los imanes, los Pablos Iglesias, los Monederos y esta gente que son imanes de la nueva religión que se impone en las universidades. Aquí es la ultraizquierda radical antitotalitaria y en el resto de España, en Cataluña, en el País Vasco y en otros sitios, es la izquierda radical separatista o independentista, que impide que la gente se exprese,
que niega el derecho a opinar y el derecho a intervenir y el derecho de cualquiera que no sea como ellos, y que lo hace de una forma activamente violenta. ¿Eso pasa? Bueno, siempre es lógico que haya minorías radicalizadas. Lo que no es lógico y no es normal, y yo dudo que esto sea habitual en el resto de Europa, es que desde las direcciones de las universidades, es decir, los rectores y los equipos de gobierno, permitan que una minoría secuestre una universidad y hay una parte del profesorado que en vez de formar, adoctrine. Y para finalizar, esto yo hace poco hubo en Barcelona, en la Universidad Autónoma, una situación donde alumnos demócratas que iban a exponer sus ideas eran forzados, insultados, amenazados y agredidos por un sindicato de estudiantes independentista, de la CUP. Bueno, la rectora adopta una posición de equidistancia y no es capaz de garantizar la libertad de sus propios alumnos. Es decir, pero eso al final llega a un punto y dice, bueno, ¿y detrás de todo esto quién hay? ¿Pero porque qué distancia fue esa, la autonomía universitaria es así, pero ojo, el derecho a todos los alumnos a poder expresar sus ideas, el derecho a todo el mundo a poder ir a la universidad a expresar sus ideas políticas o ideológicas, está conculcado por una minoría. Y eso, en una democracia, es intolerable. Y lo que espero que encima algunos alardeen de ello, como hace Pablo Iglesias y sus secuaces. De luego no es nada nuevo, pero vamos, nada nuevo. Alejo se acordará de nuestras noches de domingo en el programa de radio Los Últimos de Filipinas, estoy hablando del año 2008, 2009, y hacíamos reportajes en el semanario Época y en el semanario Alba sobre esa universidad, cuando todavía estaba Pablo Iglesias dentro. Nosotros tenemos publicado en el grupo de Intereconomía, en Época y en el semanario Alba, La izquierda que viene, en el que salía Monedero, salía Pablo Iglesias, salían otros de los que han sido luego pues artífices de Podemos. Y no los sacábamos como grandes ideólogos, sino como las personas, los núcleos bien subvencionados, terriblemente bien subvencionados, que habían convertido la universidad en una forma de vida. En primer lugar, claro, es que es una escuela de marxismo o de neomarxismo, ¿no? Es una escuela, es decir, porque entra ahí, entre sus alumnos los más destacados, pues van metiendo en esa capellita, ellos después, como ya sabemos todos, que ya en todos los ámbitos universitarios pues hay cierta endogamia y el profesor cogiendo, en fin, se van creando, ya van subvenciones, de ahí salen Íñigo Errejón, ¿os acordáis? Con esas becas que recibía de otra universidad, pero que es una forma de vivir y una forma de ir formándose políticamente, de ir desarrollando estrategias y van a través de prueba-error hasta vas creciendo claro, pero van cogiendo mucha gente, claro. No, hacer subvenciones, poder dentro de las facultades, ascendencia sobre los alumnos, que saben que el que corta el bacalao. Nosotros, esos reportajes que digo, yo creo que fue el año 2008-2009, hablamos con muchos alumnos, también, por supuesto, todos, ninguno dio el nombre, hablamos con dos profesores, yo creo que todavía no estaba Rubén, ninguno nos dio o sea, sí aparecían sus declaraciones, pero ninguno quería dar el nombre. Y era una situación de miedo. Es decir, que no es en absoluto nada nuevo. Hoy en el Congreso de Diputados está sentado Pablo Iglesias y no está sentada Rosa Díez, que fue escrachada en esa universidad por Pablo Iglesias. Es decir, ¿por qué se hace también eso? Aparte del matonismo, aparte de esa puntito juvenil que pueda haber así demasiado hormonado, es que es eficaz políticamente. Es que a veces hablamos de libertad de expresión, de tal, pero bueno, vamos a analizarlo políticamente, es eficaz. Es decir, ellos han tomado las universidades vascas, las universidades catalanas, las universidades de las grandes ciudades, sobre todo, que es donde hay universidades, las más importantes, las facultades más numerosas, y las han tomado. Y esa coacción violenta tiene resultados políticos. Y claro, los profesores ya no hablan con la misma libertad, los alumnos no hablan y no conversan y no hay unas discusiones con la misma, porque es que hay violencia. ¿Diríamos que es en todas o principalmente en las facultades de políticas de Estado? ¿En todas las facultades o no? En una gran parte de las facultades, sobre todo las de letras, ¿no? O sea, Derecho era la última que quedaba por conquistar. Y el 20 de noviembre, que recordáis siempre que durante los años 80 era la fecha de la que se reunía pues el recordatorio del franquismo, no sé cuántos, desde hace ya 10, 12, 15 años, el 20 de noviembre es la fecha que aglutina a los grupos antifascistas de toda España, y una de las cosas que yo todavía estaba en la universidad, que empezaba a ponerse de moda, era cuando quedaban todas las facultades de historia, filosofía, política, se quedaban todos, iban en marcha hacia Derecho a asaltarla
han hecho este 20 de noviembre pasado, igual, llega, la asalta, rompe las asociaciones, pues asociaciones de conservadoras, o tal, y imponen ahí porque es la única facultad que les quedaba, y ya ni siquiera esa les queda, porque por lo que me está contando ahora mismo Rocío Monasterio, que nos lo contará. En fin, que no es nuevo, que tiene resultados políticos provechosos para ellos, por eso siguen haciéndolo. De cero, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Jordi, y creo que si hubiese una persona del Partido Popular en esta mesa, diría más o menos lo mismo, porque es lo sensato, lo razonable, ¿no? Esto no puede ser, contra la libertad. Pero la pregunta es que en España no gobierna Podemos, ni gobierna Bildu. Y además llevan mucho tiempo sin gobernar, ni Podemos ni Bildu. Entonces, ¿por qué pasa? Pasa por ellos y porque se lo permiten. Venga, Rocío. Pues exactamente a eso iba yo, porque resulta que para mí la universidad pública donde yo estudié pues fue un sitio donde aprendí muchas cosas y aprendí, entre otras cosas, a debatir y a hacer foros de políticas. Yo estudiaba arquitectura, pero estaba en política también, en foros, invitaba gente de distintas formas de pensar, ideologías, etcétera, y ahí se debatía. Pero lo que pasa hoy es que cuando vamos a la universidad, y esto no estoy hablando por un tercero, sino es lo que experimento yo y lo que he visto estas semanas, nos esperan 50 encapuchados. Y no podemos entrar, y vamos a hablar de libertad de expresión. Y tengo que aguantar como al día siguiente el decano de esa universidad, que es la de, por cierto, la Facultad de Derecho, en la Complutense, dice: gracias a mis firmes y pacíficos estudiantes por lo de ayer. Y yo tenía a 50 encapuchados delante. Y resulta que no los puedo identificar, porque la policía no puede entrar. Y los que tenemos que salir con piedras en las lunas de los coches somos nosotros. Somos nosotros. Y no solo eso, después resulta una conferencia este lunes que era sobre las leyes de educación, también se cancela. ¿Y por qué? Porque resulta que dicen que soy una peligrosa activista. Y me cancela la conferencia. Entonces, claro, no te extrañe y no se extrañe que hoy... Encima una conferencia bastante plural en ese sentido, ¿no? Bastante plural. Venían cinco personas distintas, con visiones muy distintas, y se trataba de debatir, pero resulta que se cancela porque aparezco yo como peligrosa activista. Esto es la Complutense. En la Autónoma tengo que aguantar que vamos a hablar de tema del islamismo radical y amenazas de muerte en directo, claro. Eso son cosas que yo he vivido y de las que os puedo contar, y las últimas semanas especialmente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí el problema no es solo los radicales de izquierda, es que las instituciones y los que están en el poder están omitiendo su deber de defender la libertad, de garantizar la libertad. Hoy yo estaba con unos cubanos disidentes, que algunos habían venido de La Habana, otra Zoe Valdés había venido de París, y estábamos todos reunidos y me preguntaban: Rocío, ¿qué está pasando en la universidad? Me preguntaba Zoe, ¿cómo puede ser que hoy en la Universidad de Filología, la Complutense, esté hablando Pedro Juan Gutiérrez, que es uno de Verde Oliva del castrocomunismo? Está hablando. ¿Cómo puede ser que la Universidad Española se reciba a Otegi con aplausos? ¿Cómo puede ser que a ti no te dejen hablar y los encapuchados se salgan con la suya? Y esto me lo preguntaban los disidentes cubanos. Y me decían: claro, es que los grupúsculos están organizados por unos que vienen a pedir instrucciones al castrismo, que son los mismos que luego extienden el castrocomunismo a Venezuela. Y resulta que en Cuba decíamos, Cuba no era Rusia, no, claro, Venezuela no es Cuba. Y decimos: España no es Venezuela. Pues claro que puede ser Venezuela, claro que sí, porque cuando fallan las élites y cuando fallan los intelectuales, las instituciones, los políticos, y dejan de defender la libertad, resulta que estos que son los enemigos de la libertad se salen con la suya.